así ya la semana que viene ya vemos corrección de eso, ¿sí? El jueves que viene tenemos práctica y vemos corrección de eso, es netamente conocer primero dónde está implantado el edificio, cuál es el edificio, cómo es el edificio, etc. La segunda parte, que se entrega después, va a ser netamente la parte estructural. Pero para eso primero tienen que conocerlo, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer? Cuando uno encara un proyecto de investigación de algo, lo primero que encara es entender la cultura del lugar. ¿Y por qué uno dice la cultura? Porque no siempre le tocan edificios en lugares comunes y corrientes. El año pasado tocó uno, no sé si lo bajé ahora, que se hizo en la década del 70, 60, sí, 70, 70, por ahí, y se hizo en Francia. Y era el Museo Árabe, algo por el estilo. Ese edificio era complejo desde el punto de vista de que en esa época era justamente cuando los palestinos, los libaneses, etcétera, todos estaban yendo para Francia y no solamente se estudiaban y se culturizaban en Francia, sino también armaban sus pequeñas células terroristas. Entonces, ese edificio tenía mucho de cultura islámica, ¿sí? Mucho. Y tenía que ser un hito, un icono muy fuerte, un hito que mostrara la cultura justamente árabe. Entonces, por ahí no es un edificio que tenga una estructura imponente, novedosa, algo raro, pero sí tiene un edificio que tiene una forma en la cual tanto la arquitectura, la morfología, la orientación, donde está ubicado y enfrente a qué, cruzando qué cosa, y la estructura que tenía, más la arquitectura que llevaba, hablaba mucho de lo árabe, de la influencia árabe. Raro, por ejemplo, que la influencia árabe estaba muy fuerte en España y no se hizo en España, se hizo en Francia. Vuelvo a repetir, porque en Francia, Francia fue en ese momento, de época de lo que fue la liberación francesa en todo lo que fuera cultura, política, etcétera, el mayo francés, si recuerdan todo eso, ahí estaban todos los que fue los vietnamitas iban para ahí, los árabes iban para ahí, italianos que después formaron parte de las Brigadas Rojas se fueron para ahí, o sea que fue una cultura media rara la que anduvo por ahí. Pero eso también dio auge, como les digo a ustedes, de que fue un crisol de razas, un crisol de culturas. Y ese edificio era interesante estudiarlo por eso, porque era muy llamativo cómo estaba diagramado, armado y todo en medio del centro de Francia. Pero bueno. Después vimos otros en China, vimos otros en otros países, justamente en Inglaterra, en diferentes periodos, y vimos cómo cada uno modificó de alguna manera la ciudad. O sea, vos tenés, cuando llegás a un lugar, la influencia externa, sobre todo lo que está en el lugar, toda la influencia del lugar, cómo se te da al edificio, y tenés la influencia de lo que va a ser la cultura de ese edificio hacia la ciudad. Había lugares que donde se implantó un edificio, eran por ahí, estaban deteriorados, y cuando ese edificio se implantó, cambió por completo. Por eso llamamos que es un hito. El edificio, ya de por sí, el edificio de altura, el rascacielos, si algunos quieren, algunos no llegan a rascacielos, porque son categorías por cuántos metrajes o niveles de pisos, otros sí, pero el edificio de altura es un hito, porque se ve. Vos tenés una ciudad que es más bien chata y de golpe tenés eso, está allá arriba, lo ves. Entonces, marca un hito, un mojón, ¿sí? Y si ese mojón encima está trabajado de tal manera en cual su arquitectura vuelca cultura, modifica de alguna forma la cultura del lugar, con más razón. La cultura tiene varios procesos. Vos tenés lo que es la cultura propia, tenés lo que es la aculturación, que es cuando viene algo de afuera, lo tomas y va a ser parte tuyo. La transculturación, que cuando eso que es tuyo lo pasas para afuera y lo volcás. La contracultura, cuando está algo contra algo, puede pasar, porque no que haya arquitectura que quiera demostrar una cosa distinta a otra y ser una contracultura. Tenés muchas formas de mostrar la cultura. Pero bueno, esas son las cosas en las cuales estos edificios se basaron, perdón, y lo que van a tener que empezar a ver ustedes. Entonces, por cada edificio que les toca, tienen que ver geográficamente la zona, no solamente en lo climático, que es importante, vientos, lluvias, clima. Ah, vimos en Rusia, ahora que yo clima, me acuerdo, vimos en Rusia, con lo cual el hecho de lugares así, por ejemplo, muy complicados, no porque sean políticamente complicados, sino climáticamente complicados para construir, tiene periodos en los cuales hay que construir, periodos en que no, porque se congelan las estructuras, etcétera. Entonces se trabaja en ciertos momentos y en ciertos momentos no. O si vas a trabajar en momentos adversos, ¿cómo haces para trabajar? ¿Cómo preparas el lugar para trabajar, para poder trabajar? Entonces, ver un poco el clima del lugar, la ubicación geográfica, el clima, las costumbres, la historia del lugar es muy importante, ¿sí? Para ver el por qué se implanta eso ahí. A veces es la historia del país, a veces de la ciudad, a veces del pueblito. Había uno
no me acuerdo cómo se llamaba, que era una zona portuaria. Era un edificio muy raro, porque arrancaba de una forma, se iba de otra y terminaba de otra, ¿sí? Era como una melange. Y ese edificio cambió toda la zona portuaria. Es como decirte, por ejemplo, si vamos a algo nuestro, Puerto Madero. Zona portuaria, de docks que eran netamente para subir granos y carne, que subirlos a los barcos, y de golpe con un proyecto integrador de otra forma, cambió y hoy en día es una zona de paseos, de oficinas, de comercios, una zona de tránsito de turistas, etcétera. Cambió por completo. O sea, fíjense cómo una propuesta puede cambiar un área. Algo que estaba deteriorado lo cambió por completo. Y así como eso ocurre con miles de zonas de esa forma. El Paseo del Bajo. El Paseo del Bajo transformó por completo toda una zona que estaba deteriorada. Hoy en día empieza a ser trabajada de otra forma. O sea, tenemos lugares nuestros que pueden ser elaborados o reelaborados pensándolos de otra manera con una cuestión cultural de mejorarla, de transmitir algo y cambiarlo, ¿sí? Entonces, fíjense, ya dijimos, la parte climática, es lo geográfico en sí, que hace lo climático, la ubicación, si es zona de sismos, si es zona de inundaciones. ¿Por qué? Porque eso después condiciona esas estructuras del edificio, ¿sí? La mayoría de los edificios en altura no se posa sobre el nivel cero, sino que va más abajo del cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesita un sustento. Creo que no lo bajé, no me acuerdo si lo bajé, pero tenía una imagen muy interesante que había visto, que era de un edificio alto, raro, que se asemejaba como un árbol, se estaba la mezcla de un dibujo, era un edificio con un árbol, y cómo las partes que iban debajo del nivel cero se asemejaban a las raíces del árbol. Es lo lógico, es eso. Lo que está por debajo del nivel cero va a ser las raíces del edificio. O sea, ese basamento que se le va a armar va a ser eso. Y van a encontrar que esos basamentos suelen ser más grandes, más profundos, va a ser un gran muerto. Para que ese gran muerto no sea un gran muerto de miles de kilos y de metros cúbicos de hormigón al divino botón, se lo ahueca y se le da funciones, ¿sí? Pero si uno lo viera, es un cajón, un gran cajón que sostiene ese edificio. Si un edificio haría esto, y se cae. Tan simple como eso. Para evitar eso, tenés eso. Ahora bien, si el suelo es un suelo sólido, podés armar un cajón y nada más. Si el suelo no es un suelo sólido, porque hay napas freáticas que lo van a mover, que va a haber humedad, etcétera, o el suelo tiene movimientos sísmicos, o es arenoso, van a aparecer pilotines. No van a ser pilotines como los vemos siempre chiquititos, van a ser señores pilotes, metro y pico, 2 metros de diámetro, unos 20, 40 metros de profundidad, que pueden ser armados afuera o hormigonados en el lugar, si son afuera, son hincados con un martinete, y si no, se arma la camisa y se hormigona el lugar con un hormigón ultra rápido, pues lleva acelerante de fragüe, ¿sí? Con fluidificante, con todos los chiches, se saca la camisa, queda hormigonado, se hace el cabezal y se empieza a montar el resto. Hay miles de formas de armarlo. Cuando venga Trellini les va a contar, por ejemplo, lo que es, no se empezó, por lo que paso siempre, porque yo vivo cerca de ahí, no, por lo que veo, no empezaron todavía con las torres, las de Drago, perdón, las de, ay, ¿dónde está la estación? No me acuerdo de la calle. Corrientes está de un lado y la otra, Dorrego, perdón, no Drago. Pero lo van a hacer con un encofrado deslizante. El encofrado deslizante tiene una cualidad que se usó mucho en este edificio que vimos nosotros, que es que el encofrado se arma en planta baja, se arma una estructura de soporte y va levantando, solo, mecánicamente. Y uno va llenando eso con hormigón, ya armó la estructura, ya le armó toda la cañería, todo lo que va, donde van los vanos de puertas, se queda todo armadito, y se hormigona y va subiendo solo, con una velocidad lenta, pero va subiendo. La idea es que suba un piso por día prácticamente. Con eso se usa entonces hormigones con un súper acelerante de fragüe para que eso solidifique. Entonces cuando llega a lo último de ese día, que para ahí, la parte de abajo, si bien no terminó de fraguar, sí endureció, como para no caerse. Fraguar o fraguar en el tiempo que corresponda, 7 días, si es un acelerante muy veloz, 14 días o 28 días, depende. Pero más allá de eso, lo que sí logró es la dureza para no caerse. Entonces puede seguir. Las guías siguen, al día siguiente se armó toda la otra parte, seguimos con el segundo piso, el tercer día y así se van armando. La velocidad de los días depende también del grupo de trabajo y lo que tengan que hacer. Si fue una planta muy sencillita, la hacen enseguida. Si una planta complicada, que lleva la estructura complicada, muchas divisiones, muchas instalaciones, etcétera, obvio que no se va a hormigonar una planta por día, va a llevar más tiempo. Hay que armar todo lo previo primero para que eso después se deslice, ¿sí? Lo que tiene de bueno es que uno no tiene que andar desarmando, esperando, montando arriba y armando de vuelta el encofrado. Es un solo encofrado que va subiendo, ¿sí? Todo lo que es edificios de altura muchas veces utiliza eso porque se gana tiempo y se ganan por es más caro ese encofrado
pero se gana en tiempo y en mano de obra, en seguridad, en muchas cosas, porque es más limpia la obra, etcétera. Estos edificios que le dimos a ustedes, algunos están armados de esa manera, otros no. Algunos se desarrollan en altura, otros se van a desarrollar a lo largo. Van a ver eso. Diferentes autores, hay uno mucho más viejo, o sea, la mayoría son nuevos, y uno de década de 60, 70, 80, si me equivoco, es el de Salmona, pero que es un edificio hecho en ladrillo. Hay pocos edificios hechos en ladrillo. Y no me refiero a que el ladrillo sea el revestimiento, sino que prácticamente sea la estructura, ¿sí? Si alguno lo duda, se puede, y si alguno duda, por ejemplo, que el ladrillo puede ser una estructura, yo les puedo asegurar que, por ejemplo, hay edificios de 9, hay uno de 13 o 16 pisos en Brasil que es de madera, con estructura de madera. Y con steel frame hay uno de 9 o 12 pisos también. O sea, con estructuras muy livianas se puede armar. Obvio, eso es un cálculo especial, un armado distinto, todo lo que ustedes quieran, pero se puede hacer. Son edificios bajos comparados con los rascacielos que tienen 70, 80, 100, ciento y pico de pisos, ¿sí? Son bajos. No se podría hacer un edificio de ciento y pico de pisos con ladrillo. Lo tenemos que arrancar con un basamento de 1 metro y pico, 2 metros de ancho para llegar arriba y tener un murito de 30. Con lo cual sería imposible, y aparte, al ser todos elementos sueltos que se van uniendo, puede llegar que en un sismo o el mismo movimiento del viento lo mueva y lo raje. Ese es otro elemento que tiene que tener en cuenta en la parte de geografía, la acción del viento. El viento en un edificio de hormigón, aunque a ustedes les parezca mentira, puede llegar a moverlo más o menos 1 metro, tranquilamente. O sea, si se usa un oscilómetro, se encuentra que el edificio se mueve arriba cerca de 1 metro. Obvio el ojo humano no lo ve, obvio también el cuerpo humano no lo siente porque lo absorbe toda la estructura, pero para eso se calcula el edificio con la acción del viento. Así como van a ver más adelante, es cuando uno trabaja un techo en pendiente y está en una zona de nieve, se calcula justamente esa pendiente, todo, con la carga justamente del nieve, porque es una carga muerta que queda arriba, y si no se desliza, puede llegar a desplomar ese techo. Son cargas que se aplican en el cálculo de estructura, que espero que cuando vean estructuras se los expliquen por lo menos. Nosotros lo veíamos, espero que ustedes lo vean también. Estoy siendo, no sé, generoso, esperando, añorando, deseando que les pase eso, ¿no? Pero sepan que en los edificios de altura, la acción del viento, y los que no son de altura también, porque el viento trabaja a barlovento y a sotavento, ¿sí? Barlovento es cuando empuja. O sea, el viento tiene dos acciones. Yo tengo acá, barlovento es el viento viene acá, empuja, en el sentido del viento, ¿sí? Empuja, va a tirar la estructura. Automáticamente el viento que va a hacer es así y se va a levantar, y cuando no encuentre nada va a bajar. Cuando baja, succiona. Se lleva lo que está del otro lado. Si la estructura no está preparada para eso, o te lo rompe este lado o te lo rompe el otro lado, ¿sí? Y si uno es tan vivo que arma el techo preparado especial para que pase el viento así de largo, piense en el vecino que está detrás. O sea, yo levanto acá y cuando eso baje, le levanté la casa y se la dejé a 1 kilómetro más allá, el ranchito al pobre tipo. Entonces tengamos cuidado con eso, no ser tampoco tan banana, tan vivo que después les destrozamos la casa al vecino, por ejemplo. Uno se hace una casa en la costa, tenga cuidado con eso, con la sudestada, lo que puede producir el viento en nuestro techo, cómo lo desvía y cómo lo baja. Piensen en el ala de un avión, piensen en el ala de un pájaro. El viento hace así y baja. ¿Cómo se sustenta un avión? Porque uno hace así y el otro así, digamos que igualan las velocidades y logran el sustento, ¿sí? Sería de esa manera. Esto es igual. Si uno no se cuida de eso, le volás la casa al otro, ¿sí? Con los edificios en altura, lo que pasa es al revés. O te lo tira por un lado, o te lo chupa al otro lado y te lo va a bajar por otro lado. Entonces el edificio se calcula con el viento. Ya hablamos entonces del viento, hablemos del sol. El sol golpea y con fuerza a los edificios. Entonces, más allá de que lo deshidraten la estructura cuando uno está fabricándolo, armándolo, etc., también el sol lo va a afectar a futuro en el tema de los paños vidriados que uno tenga. Y uno dice, bueno, le abro la ventana, abrí una ventana en el 19º piso. Abrí una ventana en el piso 128. El peluquín sabe dónde te queda, ¿no? Andá a buscarlo en la otra ciudad más de eso. Se vuela todo. En esos edificios no se abren ventanas, ¿sí? Cuando hay ventanas que se pueden abrir, hay como un doble vidriado. Estamos hablando de como si fuese un aventanamiento por afuera, lo que llamamos un muro cortina, una fachada ventilada, que es la que te va a cubrir y te va a parar justamente la acción de ese viento, ¿está? Y va a permitir que por algún lugar, desde abajo, el nivel más, entre el aire y empiece a circular y recorrer el edificio en forma así circular, y permita que vos puedas abrir una ventana algo y te entre un poquito una brisa.
Pues si vos llegás a abrir una ventana como corresponde a esa altura, vuela todo. O puede pasar al revés, como te digo, vuela todo o te chupe todo. Y se te vuela la mesa, todo vas a parar vacío. Cuidado los que están abajo, pues cae todo. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Esos edificios, traten de ver eso, de cómo se estructura eso. Después, en lo cultural que ya hablábamos, es no solamente lo que uno ve de afuera, sino lo que uno le va a proveer al lugar. Con los cambios que uno provee, siempre cada edificio fue pensado para algo. Entonces, uno a flujo de sociedad en esa ciudad, en ese país, en esa región. En lo que hace al clima también tenemos que ver, como dijimos, el tema de las napas. Las napas no solamente afectan a las fundaciones, sino al edificio, las humedades, etcétera, que se pueden mover, etcétera, etcétera. En lo cultural, por ejemplo, voy saltando un tema, pero vuelvo, me acordé de un edificio que tenía todo, estaba inmerso en una zona de mercados. Entonces, ¿cómo hacían? Porque esa zona de mercados era importante para el lugar. ¿Cómo hacían para implantarlo y que se mezclara todo? Y el tipo decidió, hago la torre, pero le regalo a la ciudad, en vez de un lugar verde, un gran techo liviano que en forma de ondas, que asimilaba las ondas del mar por una zona costera, en forma de ondas hacía eso y lo que hacía era cubrir ese mercado, entonces el mercado seguía estando debajo, cubierto por ese techo, armaba las zonas verdes de San todo y entonces quedaba toda una gran lectura. Y el mercado no afeaba en cierta medida, es más, hasta mejoró muchísimo más, porque cada mercader empezó a mejorar sus cosas, el Estado le empezó a dar dinero para que lo hiciera, mejoró el lugar y quedó como algo agradable, como un paseo agradable hacia el edificio. Entonces, ese tipo de intervenciones son las que ayudan a la ciudad. Después, todo edificio en altura, para que vayan viendo eso, es difícil que le lleguen todas las cosas al último piso. ¿Sí? Uno dice, bueno, me subo al ascensor y llego hasta el piso 190. Macana, no hay ascensor que tire tanto. O sea, vos vas a llegar hasta el piso 50, tendrás que hacer un traspaso del 50 hasta el 100, del 100 al 150 y del 150 al 200. Ponele, por decir algo. Tendrás una serie de ascensores que te van a ir llevando. Lo mismo pasa con los servicios. ¿Sí? Imagínense si uno vive en el piso 190 y aprieta el botón del inodoro, ¿cómo llega eso abajo? Sea lo que sea, ¿cómo llega eso abajo? Entonces, lo que se hace de la misma manera es, si uno aprieta y no hay agua, ¿por qué? Porque no llegó. Gas, etcétera. Se arman como pequeños pisos técnicos, pequeños no, ocupa toda la planta, pisos técnicos cada tanto en los edificios. ¿Cómo lo van a distinguir? Ustedes se van a dar cuenta que el edificio, ya por sí estructuralmente, no se puede armar una estructura de abajo a arriba toda completa porque se puede llegar a desarmar. En algún momento aparece algún fuelle, algo que haga que trabaje, ¿sí? En lo que hace a los sismos, por ejemplo, y eso va a salir para el fuelle esto, el sismo es un movimiento que hace que el edificio se mueva así, pero a la vez que el edificio se mueva de esta manera. O sea, que el piso se lo mueva así, ¿sí? Y a la vez que se le mueva así. Entonces el edificio hace esto. Si el edificio no tiene algún punto fijo, pero algunos puntos móviles como para permitir que haga esto, sin romperse, se rompe. ¿Sí? Entonces, esos pisos técnicos son donde se suelen colocar los sistemas antisísmicos de estos edificios. No solamente la parte de la fundación, ¿sí? Sino esos pisos. Y en esos pisos ocupa todo. Agua, incendio, luz, gas, electricidad, eh, tanques para absorber todo lo que es cloaca y que vaya bajando de a poco. Entonces, vos bajás por el 190, bajás al 150. Se acomoda. De ahí baja el 150 al 100. Se acomoda. Así va bajando a poco y llega bien al nivel cero. Lo mismo el agua. El agua va a llegar hasta un punto, carga unos tanques, de ahí distribuye y de ahí bombea a otro punto, carga esa zona, carga otro tanque, distribuye y bombea y va subiendo. Si no hay forma, no hay bomba que te suba desde el nivel cero hasta el piso 190. La luz lo mismo, tiene una caída de tensión. Cuando hay electricidad se van a dar cuenta que a mayor longitud del cable hay una caída de tensión. ¿Sí? Hay un coeficiente que hace que sea una caída de tensión. Yo lo veo, por ejemplo, en mi casa. Yo un departamento interno, son dos departamentos unidos, una casa, adelante es otra cosa distinta y tengo un pasillo largo. ¿Sí? Entonces, en ese pasillo puse iluminación. Cuando hay 220, 230, 240, el pasillo queda iluminado bárbaro. Cuando tengo menos de 200, 190, 200, 180, como no hay un elevador de tensión, se me prende una luz, otra empieza a pestañear y la otra no prende. Es la caída de tensión. Porque el cableado es el mismo, porque yo cuando me cansé de todos los problemas que tuve, agarré y cambié, en vez de la entrada de 2 milímetros, mandé una entrada de 4 milímetros, flor de entrada, de punta a punta. ¿Sí? 4 milímetros vivo y neutro y tierra, todo.
O sea, para aguantar lo que venga. La lucecita es una luz de morondanga chiquita de una tortuguita en la pared y se cae, no prende. Te das cuenta que hay una caída de tensión, con lo cual no llega a prender un foquito. Entonces, imagínense eso en un edificio, ¿sí? Entonces, cuando empiecen a ver que la estructura va toda armada de una manera, por fuera, toda la facha, y de golpe empieza a aparecer algo raro en los medios, esos son los pisos técnicos, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de pisos técnicos, ahí es un piso en el cual no hay nada, no se habita. Ahí hay tanques de agua, hay tableros eléctricos, tableros de telefonía, alarmas, los comandos de los ascensores, todo lo técnico está ahí. Los comandos de lo que es el aire acondicionado, todo eso está todo ahí, ¿sí? ¿Qué se le agrega a estos edificios? Nuevamente, sustentabilidad. Se trata de trabajar con energías renovables y con elementos sustentables, ¿sí? Con lo cual van a encontrar sistemas de ventilación novedosos, sistemas de calefacción novedosos. Van a ver que por más que tenga aire acondicionado, está trabajado de tal manera en cual puede ser aires acondicionados que son tirando más a sustentable que otra cosa, porque son distintos, son otros modelos. Usos racionales del agua. Los edificios esos se han implantado en lugares donde esas fueron cosas primordiales que le pidió el Estado para permitirle colocar ese edificio ahí. Entonces, esas cosas hay que estudiarlas. ¿Cuáles fueron las regulaciones que tuvieron? ¿Cuáles fueron las propuestas tecnológicas? Dado que esto es una materia de tecnología, las propuestas tecnológicas que propusieron en el edificio justamente para aportarle algún beneficio a la ciudad. Hubo algunos edificios que lograban captar tanta energía que distribuían a la ciudad. No solamente la generaban para ellos, sino que sobraba lo distribuían en la ciudad. Eso se hizo. En Francia pasó eso con una torre que era la torre de la CCTV, si mal no recuerdo, pasó eso en Francia, donde hacía eso, generaba tanta energía que la distribuía a la ciudad. Y después, por último, vamos llegando a lo que es la parte netamente formal del edificio, en cómo está armado, lo funcional. No me acuerdo qué pidió ahora, en los edificios pidió ahora Pirilo, pero a veces los edificios no son solamente viviendas, ni son netamente de oficinas. Se mezclan los usos, porque es imposible tener un edificio, ponerle, como estamos diciendo, de 190 pisos, todo de oficinas. Prácticamente en un momento no se usa, llega un momento que deja de ser, no es habitable, no se usa, se concentra todo en un solo lugar. Entonces suele tener pisos separados de sectores, segmentos de oficinas, segmentos habitacionales, segmentos con amenities que encuentran en el medio. ¿Qué es el amenity? Todo aquello que se le agrega para que la gente esté un poco mejor, más cómodo, más digno para vivir. Gimnasios, un pequeño shopping, paseos, etcétera. Lugares para comer, hay pisos intermedios con eso y vuelve a haber otra cosa y otra cosa. Puede haber un zócalo comercial, muchas veces arranca con un zócalo comercial en el edificio y arranca después. El concepto de torre es que está separado de medianeras. Es muy normal en el resto de los países, porque prácticamente no se adhieren casi nunca a las medianeras. En la Argentina todos nuestros edificios en torre están pegados a las medianeras. No es, le dicen torre y no son torre. El concepto de torre es separado de las medianeras, ¿sí? Nuestros edificios en altura, la mayoría están en la medianera, de punta a punta, porque tenemos terrenos chicos, etcétera. Las inversiones que buscan no hacen para que se compren una manzana entera para su edificio, compran uno o dos terrenos y tratan de hacer algo ahí. Entonces se pegan a las medianeras acá. El concepto es otro. El edificio en torre se separa. Hay un zócalo y se separa, ¿sí? Está independiente, lo cual permite que haya iluminación y ventilación en todos los lados. ¿Por qué? Porque no estoy pegado a una mediana, estoy separado lo suficiente como para que la normativa me diga puedo iluminar, puedo abrir una ventana para lateral porque no molesta. Estoy distanciado, ¿sí? Tanto en altura como en distancia horizontal. ¿Qué más me puedo estar olvidando de todo esto? Ya le hablé un poco de la historia de los edificios, de la parte cultural, de lo que tienen que buscar, de la parte funcional, la parte formal. Obviamente lo formal va a responder a un periodo, ¿sí? Depende del momento en que se hizo y la ideología arquitectónica del arquitecto, que lo, valga la redundancia, que lo proyectó, va a responder a una tipología, a un pensamiento arquitectónico. Tendrán que meterse un poquito de eso, ¿sí? Si hablamos de Saja es un pensamiento, si hablamos de Rempuljas es otro, si hablamos, no sé, de Salmona es otro pensamiento, son diferentes formas de arquitectura, ¿sí? Entonces tendrán que meterse un poquito en ellos, estudiarlos un poco y explicar un poco en qué también se motivó ese arquitecto, por lo mejor se motivó en algo para hacer ese edificio, ¿sí? Si habláramos, por ejemplo, del Turing Torso, el que hizo Calatrava en su momento, parece loco, pero el tipo se motivó en una escultura que hizo alguna vez él, de un amigo al cual le hizo una escultura de su torso, porque un torso no se le gustaba o algo, le hizo el torso de él, una escultura, y después eso ideó un edificio. A partir de ahí
Hay 250.000 edificios torsionados hoy. Ya no hay uno solo, sino un montón. O sea, no es un imposible. Los hay de hormigón, los hay metálicos. Tendrán que estudiar un poco la estructura. Y de la estructura, si ustedes se fijan, hay una ficha que subió Pirilo, en la cual habla de unos sistemas estructurales, que son, deben ser 7 u 8 sistemas, ¿sí? El más común, que es el de todo de pórtico, que bajan, son todos pórticos y baja hasta la basecita, el más tradicional. A partir de ahí empieza a haber otros, donde vos tenés el pórtico, que está sostenido una parte con voladizos o con un núcleo central, y sostiene el núcleo central. Normalmente el núcleo central suele ser la caja de ascensor, de escaleras, etcétera, donde eso es hormigón puro o podría ser otro material, pero normalmente se hace en hormigón puro, que es lo que sostiene todo el edificio, prácticamente como una columna, ¿sí? Como nuestra columna que sostiene todas las costillas y a partir de todo el montón de cosas que tenemos adentro, bueno, es lo mismo, es la columna del edificio. Ese es prácticamente el común denominador de casi todos los edificios, suelen ser de esa manera, ¿sí? Cómo se enganchan las losas, y las losas pueden estar bajando por pórticos o estar en voladizos o estar tensadas desde arriba. Van a encontrar un modelo que también hace lo mismo, un núcleo central, y arriba tiene una gran viga, Vierendel, que es esa viga en forma de reticulado, que no es una viguita de 2 metros de altura, es una señora viga de no menos de 3, 4, 5 metros de altura, o sea que puede albergar tranquilamente todo un piso habitable adentro, ¿sí? Del cual sostiene todo. Si ustedes se fijan, yo le subí al WhatsApp algo que se llama, ¿cómo que le? Tensegridad. Si entran a los videos, y no encontré el más lindo toque de unos barros que eran nada más que dos tapitas, y el tipo lo sostiene con dos tapitas, son todos tensores, no hay nada sólido. Son dos placas y el resto son tensores, y se sostienen. O sea, uno dice, bueno, yo lo levanto con hilitos así, se me va a caer. No, está armado de tal manera donde el tensor de acá tensa, el otro tensa al otro y se equilibra. Donde corto uno se ve todo en banda. ¿Sí? Pero ese concepto es el que tienen que tener en cuenta cuando hablen de que un edificio está armado con un núcleo o con un pórtico, tiene una viga viril y cuelgan cosas de él. El concepto de cómo está tensado, cómo trabaja, que esos tensores sostienen esa pieza y se equilibran un punto. O sea, eso va desde acá, va hasta un punto, baja y se engancha en un punto que lo equilibra. Es lo mismo. Eso es tensegridad, ¿sí? Queda menos de un minuto. Cuando se corte, arrancamos de vuelta, chicos, ¿eh? Lo estoy envidiando verbal y está tomando mate ahí, yo ni siquiera un café me puse acá, no importa. No hay drama. Arrancamos y Ahora seguimos. cuando se corte, Ronnie, esperamos 5 minutos, No. calentate el No, agua. después, cuando cortamos, cuando corte después, ya la última vez me hago un café, no se preocupe. Pero por lo menos, bueno, me traigo un poco de agua, por lo menos. Sigo hablando, cuando se corte seguimos. Ese concepto de tensor es muy usado en los edificios de altura, porque tenés una parte estructural que vos tenés que se engancha como voladizo a ese núcleo central y el resto está flotando. Son grandes luces, no podés tener una gran luz, por más que hoy se pueda, vos le vas a hacer una carga X, pero se puede agregar una carga mayor a eso, se puede volcar ese voladizo. Para evitar lo que se hace, se ponen tensores, ¿sí? Y esos tensores son los que trabajan de esa manera. Por eso le di ese ejemplo para que lo vieran y lo estuvieran pensando y elaborando un poquito. Uno pensaba, ¿cómo se tiene esto? Está pensado de tal manera en que esos hilos bueno, les decía, la función del tensor es importante en estos edificios. No solamente se sostiene todo de abajo para arriba. ¿Por qué no se tiene de abajo para arriba? Porque nosotros tenemos un basamento enorme, sólido enorme, sería imposible. Entonces, la única forma de alivianar un poco ese basamento es ir mezclando estructuras. Si agarramos el clásico de pórtico común, que fue el primer ejercicio que van a ver, que está armadito, el primer ejemplo, imagino un edificio, ahí son pocos los pisitos que tiene, pero imagino un edificio de, como dijimos, 190 pisos. Arranco allá arriba con una columna de 20 por
planta baja de ancho por todo metro. Es un bodoque de hormigón macizo que es imposible. Entonces, para evitar esas cosas, se han inventado justamente, se han estudiado y se han diseñado estas estructuras que empiezan a modificarse. Son como 7 u 8 ejemplos, ¿sí? Mírenlos porque entonces van a identificar más o menos, no, si lo consiguen, mejor, pero si no, lo importante es que ustedes puedan identificarlo más o menos, cuál es el esquema estructural del edificio que les tocó, ¿sí? Hagan de cuenta, lo que quiero pedir es lo siguiente, que ustedes acaban de ser contratados por el estudio de Zaha Hadid. Bueno, ya Zaha murió. Schumacher, el socio de él, ¿sí? Schumacher, de ella, perdón, el socio de ella, Schumacher los contrata. Sos uno más, perfecto. Y te toca, te tira, ya estamos hasta las manos, laburo, tomá. No sé, Martina, tomá. Desarrollame un esquema estructural de este edificio que estamos proyectando. Y vos decís, ¿lo qué? No, vos te agarrás y te sentás. Es tu oportunidad de ser el pinche que estaba doblando planitos a decir, me pongo a dibujar, a proyectar, aunque sea a tirar una idea de anteproyecto de estructura. No te puedes tirar para atrás, lo vas a hacer. Bien, la idea es eso. Le tiramos el fardo y ustedes empiecen a conocer ese edificio para tirar una impronta estructural de ese edificio, ¿sí? En la segunda parte la vamos a estudiar a fondo, pero por lo menos empezar a ver cómo la veo. Agarro la facharita, agarro un corte. Lo mejor es verlo siempre en corte, en fachada, no solamente en planta, porque en planta ven poco. Es el gran error de los arquitectos, que siempre que empezamos a proyectar, proyectamos en planta. Y nos olvidamos que tenemos que proyectar en planta y en corte, sino como vemos el volumen. ¿Sí? No vemos el volumen, sino. Y el otro error que están teniendo, pero no es un tema de ustedes, sino es un tema más bien me parece que de la época, es que creemos que la arquitectura es el render y nos olvidamos del resto. No, hay que hacerlo y construirlo. Entonces ahí está el problema de cómo lo construimos. Si ustedes van mirando la parte de la planta, el corte, y ya que estamos en la fachada, van a ir viendo cómo descarga la estructura, cómo va descargando cada cosa para que llegue abajo, ¿sí? Entonces con color, con una fibrita, con lo que quieran, después lo pasan limpio con la compu, van trabajando las flechas de cómo piensan que va descargando toda esa estructura, cómo va llegando hasta la planta baja, hasta el subsuelo, hasta donde llegue lo último, donde están las fundaciones. Ese es empezar a ver el esquema de estructura. Primero ver cómo descargan las cargas, valga la redundancia, ¿sí? Como todo ese esfuerzo. Primero identificarlos, si son cargas puntuales, si son cargas distribuidas, si son ambas, ¿sí? Dónde están ubicadas, ir armándolo de a poquito y de ahí ir bajando esa carga. ¿Cómo va? Desde arriba para abajo, cómo va llegando. Y cuando llega abajo, ¿cómo termina? ¿De acuerdo a qué? Al suelo que tengo. Tengo un suelo sólido, tengo un suelo movedizo, tengo un suelo inundable, eh, lo que sea, tengo un suelo expansivo. Eso hace que tenga un tipo de fundación distinta. Hay ciertos proyectos que se consigue esa información y ciertos proyectos que no. Entonces, cuando se consigue es un estudio más fácil, pero te pedimos que profundices más. Y cuando no lo conseguimos, lo que te pedimos es que vos, con tu criterio, lo pienses. ¿Sí? ¿Cómo haría yo, con los conocimientos que tengo ahora, con lo que aprendí en Construcciones 1, ¿sí? Si tengo este tipo de suelo y tengo que bajar así, voy bajando y llego con tanta carga acá, ¿cómo hago? Una forma sencilla sería, bueno, a ver, primer piso voy bajando con una flechita de cada cosa. Segundo piso, esta flechita más la nueva. Y así, tercer piso, o sea, voy de tercero de arriba, ¿no? Esta flechita, estas dos flechitas más una nueva. Cuando llego abajo tengo por ahí 15 flechas. Entonces implicará un tipo de basamento X para sostener esas 15 flechas. Como les dije, muchas veces que hacen los edificios, hacen un gran basamento que debería ser un gran muerto de anclaje todo lleno de hormigón, lo ahuecan y hacen ahí subsuelos para cocheras, salas de máquina, a veces hay un auditorio, hay otras funciones en ese lugar, ¿sí? Empieza a haber otras funciones para que pueda ser utilizado y no sea un gran muerto de anclaje al divino botón. O sea, lo que hacen es ahuecarlo. El concepto de eso es, necesito este volumen grande para soportar esto, pero no necesito lleno de hormigón. Necesito la cáscara y algunos refuerzos cada tanto, que sean tabiques de un centímetro. Entonces, el hueco que me queda en el medio lo habito. De alguna forma lo habito, ¿sí? Lo saco, elimino ese hormigón, se calcula esa piel estructural y el medio, lo que me queda, lo habito de alguna manera. Ese es el concepto de usar justamente los cimientos, usar los sótanos que se utilizan hoy día. No es que el sótano es un remanente como hacemos acá, que hacemos las bases y nos quedó algo para meter un cimiento, ahí a meter la sala de máquina, 3, 4 autitos y paremos de contar. No, ahí se piensa de otra manera, ¿sí? Porque el edificio si no se cae. Eh, ya le hablé de la estructura, le hablé de lo cultural, le hablé de las condiciones climáticas.
le hablé de las funciones, que eso es más fácil. Por ejemplo, ¿qué puede pasar hoy en día? Hasta ahora se está usando el concepto de planta, cuando hablen, por ejemplo, de lo que es oficinas o ese tipo de usos, de planta libre. O sea, la planta sin ningún tipo de cerramiento. La cierra cada uno gusta. Lo compró, no sé, la ESO, cerrará sus oficinas como quiere, YPF enfrente de otra manera, como se le dé la gana, ¿sí? Lo que tiene es todo un entramado de instalaciones. Ahora uno dice, ¿por dónde meto esas instalaciones? Eso jode la estructura. Cuando hablamos de estructura, normalmente es la estructura de vigas y columnas, o tensores, o lo que tenga, para bajar toda la carga, ¿sí? Hacia planta baja. Al medio habrá un núcleo central medio, un costado, no se falta de medio, ¿eh? Puede estar en un costado, puede estar afuera, el núcleo ese central que les digo yo, sosteniendo. Eso se arma rápido, si las estructuras están pensadas en metal, o como dijimos, en encofrados deslizantes o premoldeados, se va armando rápido con lo que se necesitan. Si ellos tienen que armar encofrados y armar losas y desarmar encofrados y volver a armar arriba, todo con lo que sería el hormigonado normal, se pierde mucho tiempo, número uno, se producen muchos accidentes y en altura, número dos, porque estamos trabajando con muchas piezas que hay que desarmar, que se puede romper, que se puede caer, se puede lastimar a alguien arriba, como que se puede caer y lastimar a alguien abajo, que es peor todavía. Entonces se suele trabajar con los encofrados perdidos, las famosas losas cero, que creo que ya lo vieron en Construcciones 1. Son losas que vienen preparadas, que se preparan, ¿no? Digamos que son encofrados de chapa, que se montan, se llena, se coloca toda la estructura, las instalaciones, se llena y listo, ya queda. Suelen ser encofrados que ya quedan perdidos, entonces no perdés el tiempo. Y lo otro, si no, son los premoldeados. Traemos premoldeados, vamos montando. ¿Eso que me obliga? Como yo voy armando y armando y armando y armando, porque tengo que hormigonar y llegar y llegar y llegar, y después van entrando el resto de los gremios, el instalador viene mucho después. Entonces, cuanto mucho tengo que dejar preparados los plenos, los pasajes para que pasen los caños, nada más. Y las cañerías van a ir toda a la vista. Ahora, hubo una época, el Pompidou, por ejemplo, es de ese tipo, en el cual tenías el famoso high-tech, que era todas las cañerías a la vista. Edificios que se forraban en vidrio con todas las cañerías a la vista, de todas las cosas, muy prolijamente. Ese era el high-tech. Ya se dejó de usar hace mucho tiempo. Entonces es como que las cañerías a la vista no quedan lindas. Entonces hay que meterlas en algún lado. Empiezan a aparecer ahí los cielos rasos, que son cielos rasos técnicos. Cielos rasos de mucha altura, ¿sí? De mucha altura. O sea, vos por ahí entre nivel terminado y nivel terminado de un piso a otro no tenés 3 metros, 360, porque tenés 5 o 6 metros de altura, porque tenés un cielo raso amplio, grande, donde pasan tachos de aire acondicionado, instalaciones de incendio, instalaciones eléctricas, de telefonía, de redes, todo te pasa. ¿Sí? Iluminación, todo. Y lo que no pasa por ahí pasa por piso. Cuando son por piso se llaman pisoductos o ductos, ¿sí? Donde pasa todo por piso, está preparado, está canalizado el lugar para que las instalaciones pasen por ahí. Obviamente, ¿qué pasa por ahí? Si es todo eléctrico, no pasa ni gas ni agua por ahí, para evitar cualquier tipo de problema. Eso pasará por otro lado, ¿sí? Se puede tener que por piso te pasa todo lo que es eléctrico y por techo te está bajando lo que es agua y gas. Empieza a bajar de esa manera hacia los laterales y no se cruzan las instalaciones. Esos son algunos conceptos que tienen que tener en cuenta para cuando armen eso empiecen a ver cómo están tiradas, de acuerdo al funcionamiento de las plantas, cómo están tiradas las instalaciones. Va siendo la preparatoria para ustedes para que si algún día les toca, ojalá, me encantaría saber que no sé qué sé yo, a ver, Rocío Miguel o Matías Martínez se mandó un edificio, una torre, no sé, en Singapur de 182 pisos. Me encantaría leerlo. Así, mirá, o el tipo esta piba, fue un alumno mío, algo aprendieron, algo les dejé, che, aprendieron y mirá lo que lograron. Una torre de la aquella y encima van a ganar un premio por eso. Qué bárbaro. Me encantaría leerlo. La forma es empezar a verlo de ahora, ¿sí? Entonces, desculando, hablando mal y pronto, estos edificios que le estamos dando. Son todos distintos, uno distinto para cada uno. Cada grupo, o sea, cada comisión, nosotros, Javier, Mariel, Adrián y Diego, tenemos los mismos edificios, ¿sí? Los mismos. O sea, si el que le tocó tal edificio, el edificio A de mi grupo, quiere conversarlo con el grupo que está en el grupo, no sé, de Diego, con el mismo grupo, el mismo edificio A, convérsenlo, busquen información juntos, pero es más fácil, ¿sí? No me molesta, no me molesta para nada eso. Obvio, los prácticos son, cada grupo es distinto, ¿sí? Y cada docente, cada ayudante es distinto. La información siempre tiene que ser clara. Cuando la presenten, ¿sí? Más allá que la primera clase se según una melange de cosas que van a tirar, cuando empieza a armar, uno tiene que contar la historia.
O sea, lo voy armando y lo voy desarrollando, lo armo y lo desarrollo, pero que yo empiezo a encontrar, arranco de un punto y termino en un punto. ¿Sí? O sea, tengo que entender que arranco por acá y que ustedes en la secuencia me van llevando a que yo lo vaya mirando y lo vaya leyendo. Como es una línea de tiempo que voy siguiendo, lo mismo, puede ser gráfico así, puede ser así, como ustedes quieran. Pero yo arranco de algo y me van llevando en esta información que vaya leyendo hasta otra cosa. Y siempre arranco de lo general a lo particular. ¿Sí? No arranco de la molécula o de la célula del ser humano, sino que arranco del cuerpo humano. De ahí me voy hasta la célula, después me voy metiendo. Primero conozco el fulano, después me voy metiendo dentro de qué es lo que tiene. Esto es lo mismo. Arrancamos del universo que tenemos, de la zona, del país, y de ahí vamos bajando hasta el edificio. ¿Sí? Y cuando llegamos al edificio vamos bajando a las plantas, al corte, a la vista, al detalle. Cuando encuentren en sus edificios que la estructura o algo es un detalle muy interesante, empiecen a estudiarlo. Porque a veces ese detalle interesante es un detalle constructivo y estructural. ¿Sí? Cuando vienen edificios que por ahí tienen toda una especie de membrana externa, un exoesqueleto, ¿sí? Se llaman de esa manera exoesqueleto, esos exoesqueletos, los nudos, enganchan cada una de esas partes y son justamente donde todos los esfuerzos bajan por esos nudos y se distribuyen. Y es una pieza muy diseñada. Suelen ser piezas muy diseñadas, ¿sí? Entonces, por ahí es interesante que ese detalle se amplíe, se grafique un poco mejor. Si no lo encuentran, se animen a dibujarlo, ¿sí? Por lo que vi que manejan el 3D, lo pueden hacer tranquilamente, porque manejan bárbaro el 3D, así que lo pueden ir sacando de a poco, y hasta le ayuda a ustedes a pensarlo y a entenderlo. Pero ¿cómo hizo esto? Y así, y no, pero no me da, y hasta que le encuentran la vuelta, ¿sí? Ese es el análisis que tienen que hacer de cada edificio. Bien, ahora que le di toda esta charla, dudas. A mente que me van a decir todas. Arranca con alguna, dale. Arranquen. Tienen que yo tajo, dale. ¿Ninguna? ¿Buscaron por lo menos los edificios para conocerlos al menos? ¿Sí? Nosotros con los chicos estuvimos viendo un poco, buscamos un poco de información. No estuvimos viendo el tema de la cultura, no imaginábamos por ese lado. Eh, pero sí, un poco, por ejemplo, lo que decías del esquema estructural, lo encontramos sobre el final que nos habíamos conectado un poco. Eh, las plantas, creo que, no sé, los chicos, yo todavía estoy medio perdido de la planta completa que vimos, era medio rara. Nuestro ¿Tenés acá para mostrar algo? sí, ahí Dale, está comparto. listo para compartir, creo. A ver, déjame ver. Creo que lo dejé listo. Sí, está listo para compartir. Bien, ahí comparto. Bueno, nos tocó las torres del parque en Bogotá. Bien. Sí. Eh, bueno, acá esta fue una de las páginas que encontramos que estaba más completa, que tenía información de todo, así desde las características generales. Esta fue como la encontramos al final. Ujú. Fuimos mucho al tema de la estructura, no leímos toda la publicación. Eh, pero bueno, vimos, había un esquema, bueno, acá los cortes y las plantas así es como que las veíamos y en todos lados decía como que trata de como comunicar todo lo que es la planta baja exterior al edificio con la planta baja interior, que sea una comunicación más fluida tanto para el que vive en el complejo de viviendas como para el peatón que va pasando. Mirá, si vos te fijás, es una característica de Salmona. Dos cosas tiene. Una, él amaba el ladrillo. Por eso hacía su arquitectura casi todo en ladrillo. Vimos Y una muchas de de las sus obras cosas, en ladrillo. sí, y él usa mucho el ladrillo del lugar. O sea, él contaba que nunca Sí, trabajó trayendo ladrillos de otro lado. Usaba ladrillo del lugar. Si en esta localidad el ladrillo era más cocido y medio marroncito, usaba eso. Si en otro era más colorado y más crudo, usaba eso. Y siempre usaba la mano de obra local porque era la que mejor sabía hacerlo. Eso por un lado. Y por otro lado, si vos te fijas, por ejemplo, ¿viste la biblioteca Virgilio Barco de Salmona? sí, creo que por ahí no me la estoy imaginando igual, pero sí. Bueno, La- buscala, la- te vas a dar cuenta que él mezcla el interior y el exterior para que la persona que va a esa biblioteca no esté encerrado leyendo el libro en un cuarto, sino que salga a una especie de plaza, un parquecito, a un claro. balconeo, lea tranquilo, o no lea, esté un rato ahí pensando, meditando, charlando y vuelva a meterse.
él siempre mezcla el interior y el exterior, siempre la naturaleza se mete. ¿Por qué? Por la zona donde vive él, el lugar donde el país donde es él, ¿entendés? Más que nada por eso. Entonces, por todo eso, es más, si lo sabés aprovechar, ¿sabés quién es? Creo que, no sé si estudió o trabajó un poco con él, y es un admirador y está en la fundación y todo, es, ¿cómo se llama este hombre? El arquitecto que dirige la carrera nuestra, Singoni. Sí, bueno. Si te enganchás con él, te puede preguntarle alguna data, te va a tirar data muy interesante. Singoni cada tanto viaja allá para justamente ver todo eso y creo que es parte de la fundación. Y cuando no sé cuándo fueron hace un par de años atrás, no sé cuántos años de la fundación, él viajó, estuvo ahí, etcétera. Y tengo entendido que llegó a conocerlo, que no sé si estudió, fue alumno de él en algún posgrado en algo, o logró trabajar con él en alguna cosa, porque tengo entendido es un admirador de Salmona. Mm, Si lo aprovechás, tenés buena data por ese lado. ¿Sí? varón. Preguntale algo que te va a tirar una onda. Eh, Después, bueno, lo del ladrillo que decís vos, no me acuerdo, por ahí vos, Ro, te acordás donde lo habíamos leído, que decía justamente eso, que es como que usa el ladrillo, usa ladrillo en este caso porque es como que lo mimetiza con Con la vegetación con la del vegetación lugar. del lugar. Es la continuidad de la Tierra. El ladrillo sale de la Tierra, es la Sí. continuidad de la Tierra. Fíjate, volver al anterior, volver al anterior. ¿Viste la ¿Está? forma esa que va como una caracola que va subiendo? Fíjate en la perspectiva, esa caracola va subiendo. Sí. Arranca la perspectiva así, la que te es un costadito, va subiendo, subiendo. Es lo mismo que en la planta, esa caracola que va subiendo, es lo mismo. Lo ves ya en el 3D, por decirlo de alguna manera, lo ven en el corte, lo ven en la perspectiva, si querés. Pero lo ves de esa manera. Espectacular el laburo del tipo. Seguí, seguí, Además, tranquilo. como que justo está la topografía como que se va levantando, es una zona media montañosa y como que busca adaptarse a eso y que no, la arquitectura no se imponga, sino que sea todo continuo y eso. Tal cual. Por eso buscamos este ejemplo. Es un arquitecto que, en especial hasta para Latinoamérica, es algo único. Es algo, es más, te diría así, ladrilleros como él, Salmona y en la Argentina Togo Díaz. Togo Díaz otro capo, Sí. en ese sentido. Tranquilo, seguí. Disculpa que... No, no, por nosotros mejor. Bueno, acá el sistema portante, que es lo que estábamos tratando de analizar, eh, en un momento medio como que no, como no encontrábamos al principio imágenes bien del tema de la estructura, dijimos, no puede ser que sea todo de ladrillo, porque tiene 150 metros de altura. Hasta que, bueno, encontramos una foto con el edificio construyéndose. Eh, Sí, lo que alguna sí estructura nos... de soporte y de ayuda debe Sí, tener. sí, sí, de hecho hay un corte que encontramos. Sí, lo que nos llamó la atención era acá esta parte que dice que tiene los caissons, esto como que no lo Casetonado. buscamos. El Está bien, casón es un casetonado. bien. Eso hablábamos otro día entre nosotros. Ustedes no conocen en conceptos lo que es el casetón. Cuando yo tengo que hacer una superficie muy grande de un techo, que tengo que sostenerlo sin nada en el medio, ¿sí? Espera que lo admito al derete, sin columnas ni vigas, se arman como cajones, cajones de hormigón, ¿sí? O sea, es una pequeña losa que tiene viga todo alrededor y engancha otra, eso se llama casetonado. El casetonado puede ser en una sola línea o cruzado, y te arma cajoncitos o líneas así. Eso es un casetón, Mm, digamos, castellanizado, casetón, sí, sí. ¿sí? Eh, y lo que nos llamó la atención era el tamaño del espesor que tiene de 50 centímetros. No sé, Y no, porque nos parecía. tiene una luz Sí, sí. interesante para cubrir, sin nada en el medio. Eh, más. Bueno, acá este corte nos pareció que estaba buenísimo con el tema del terreno y lo que decías vos de estos Los pilotes. los Fíjate, pilotes. ahí hay un pilote que está inclinado, Sí, justamente para absorber uno de los esfuerzos, ¿sí? Ese pilote encima debe estar tensado. Si vos armás, perforás, armás el basamento, ¿sí? Sacás los hierros, que en realidad no son hierros, son, en este caso van a ser cables de acero de alma textil, ¿sí? Gruesos, varios, están todos trenzados. Los tensás un poco, se hormigona y tenés pretensado o postensado. Si fuera pretensado, los tensás por completo antes de que fragüen, ¿sí? Si es postensado, una vez fraguado, ahí los tensás y lográs el esfuerzo mayor para que quede justamente como corresponde. Cuando está, lo cortaste y quedó ya armadito. Eso lo vas a bien, ver, en el momento en estructuras 4 lo vas a ver, ¿sí? No te preocupes. Igual la que la tiene muy clara, si tuvieses que ver ese tema, es Mariel. Mariel, que es ingeniera, tiene muy, muy clara, ha dado charlas de eso cuando estamos en lo presencial, ha dado charlas del tema de pretensado y postesado. bien.
Bueno, y acá la planta que creo que no sé los chicos, yo por lo menos estoy medio confundido todavía. Tenemos como igual, tanto en esta página como en otra, las Ujú. plantas de cada departamento por separado. Eh, sí, lo que identificamos enseguida y lo leímos al ratín de eso fue que es un complejo de viviendas de clase media y baja. Es como eh, hay muchos departamentos en un terreno que si bien es grande, eh, a comparación de la cantidad queda chico. Ahora vos fíjate qué detalle, ¿no? El tipo se manda semejante Claro, era edificio un para... parque en realidad. Claro, y el tipo se manda un edificio de la hostia, Era un parque diseñado, abandonado. exacto, para clase media y baja. En Argentina no hacemos eso, hacemos un sucucho, unas conejeras y paremos de contar. Los metemos como podemos, ¿viste? Así en el Warnes, así como estaba, y lo que arreglate como puedan. Fíjate, eso es hacer arquitectura y arquitectura social. El no pensar en el poder adquisitivo, sino en dar la calidad de vida para todos, ¿sí? Como corresponde. El tipo se arma eso en la década, ¿no? Fue en los 70, lo armó. ¿Te acordás la fecha más o En menos? el 68 se empieza y se termina en el 70. Bien, ¿no? Por ahí andaba, no andaba muy lejos. Bueno, el tipo pensó eso en esa época, todo un precursor, de algo que hoy en día debería ser ya inculcado desde siempre, que la arquitectura está para resolver este tipo de cosas. No la pensamos nunca. O sea, los que hacen edificios hoy en día lo hacen con amenities, con todo, para a ver cuántos mangos consigo con ese edificio. No la piensan jamás así. Pero bueno, dale, seguí. Bueno, acá esto es lo que decíamos recién del ladrillo, el sistema de cerramiento que tiene como esta estructura acá Ujú. para sostenerlo. Eh, y acá esta parte es la que como que terminamos de definir que el ladrillo claramente no era portante, que dice esto de que los ladrillos son las fachadas soportadas por esta Esa imposta estructura. adherida. Sí. Sí. ¿Qué más? Esto fue otra cosa que como que estuvimos viendo en un rato largo. La traba. No solamente, no la traba del ladrillo en sí, sino ya más sobre el tema morfológico del edificio, como que hace como esta curva, Sí. pero lo va haciendo todo de a tramos como si estuviera jugando un Jenga desordenado. Sí. Y vimos que en varios edificios hace lo mismo. Era muy de la época, por eso decía, te nombré también a Togo Díaz. Togo Díaz tiene un edificio en Córdoba en lo cual todas las plantas, la planta en sí, ninguna es igual a la otra. Porque el tipo se tomó el trabajo y cuando lo hizo, le hizo la planta para cada cliente en particular. Las vendió antes de tiempo, se reunió con cada familia y armó cada planta para cada cliente en particular. Quilombo para el constructor. Imagina, el tipo recibía un plano distinto todos los días, pero bueno, la estructura en sí es la misma, lo que armó fue la arquitectura distinta, pero la estructura en sí, todas las instalaciones bajan por el mismo lugar, perfecto. Cambió lo otro, o sea, laburito de aquellos. Bueno, Salmona lo mismo. Salmona se pone, cosa que hoy no haríamos, porque nos podríamos pensar, no, che, pero esto es un lío, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Y el tipo se tomó el trabajo. Y no había CAD en esa época, no había BIM tampoco, ¿eh? Todo manopla y maquetita. Eh, bueno, y acá el sistema este ya Eso, acá ya metiéndonos en los... eso te va a servir para el análisis estructural. Yo te iba a tratar de ampliarlo, de conseguirlo bien, que sea más grande. Igual las torres, ¿viste? Tenés la torre A, B y C. Sí. Ese esquema estructural te va a servir para entender bien la estructura de esto. Cómo baja todo eso, cómo se descarga. Está muy bueno eso. Y bueno, acá de nuevo la planta ya por ahí con un poco más de orden de qué es cada cosa. Y acá sí los departamentos particularmente. Uh-huh. Encima, Y ¿cómo bueno, no? ya el proceso constructivo de cómo fue armándose, del replanteo. Y esto nos sorprendió verlo, tipo como que nunca está de más. ¿Los croquisitos del costado? No solamente los croquisitos, sino el tema de que cuente el proceso constructivo. No, Sí. no. No, está muy bueno eso, ¿eh? No es normal encontrarlo. Bueno, y acá el tema del casetonado está inclinado. Sí. Me Aspectos gustó. principales. Bien. Tenés bastante laburo para ir a empezar ya a armar Sí. esto. Fíjate encima las vistas que lo están dando. No me acuerdo si en un tiempo eso fue una plaza de toros y cambió a ser un estadio después. Eso que está al medio.
creo que una plaza de toros, en un principio fue pasó en un estadio porque se empezó a prohibir el tema de la corrida de toros. Y encima las vistas dan para ese lado, como para ser parte de, para hacerlo parte de todo el lugar. ¿Qué te iba a decir? Tenés que empezar ya material para empezar a laburar tranquilo. Sí. Ahora tiene que empezar en base a lo que leímos. Fíjense la ficha, que está ordenada la ficha por etapas, por cosas, y vayan desandando cada cosa, ¿sí? Traten de que queden láminas A3 y contar la historia. Arrancamos con una cosa, seguimos con la otra, seguimos con la otra y seguimos con la otra, ¿sí? Bien, bien, me gustó. ¿Alguna consideración quieras contar de este proyecto? ¿Algo de este hombre? ¿Algo que vos opines? ¿Que te guste o no? ¿Puede gustarte o no su arquitectura? A mí me pasó que lo charlábamos recién, que los chicos pensaron que por ahí lo decía de manera irónica, que yo el edificio lo conocía, tengo una amiga colombiana que me ha mandado fotos, y a mí el edificio me gusta mucho, lo conocía de antes. Entonces cuando hablábamos, me encanta, y los chicos después me preguntaron si lo decía en serio o si lo decía en chiste. Yo no, en serio me gusta. ¿De chupamedia qué dijo este más? Ese fue Tello, seguro, que dijo, nada, este es un chupamedia, mirá, dice que Claro. le encanta el edificio, yo la conozco. Así. No, a Mirá, mí, ¿sabés qué me pasó? Primero que, bueno, vi en la lista habían edificios que me encantan, como la Mediateca, el Museo de Saná y demás, que y justo me tocó esta me encantan, y porquería, digo, dijiste vos. mira qué garrón. Claro. No, me No, pues pasó ¿sabes? primero No, eso, pero después lo que, bueno, eso, hablando, sí. sí, contate, sí. Te escucho. Ah, no, que bueno, ni bien entras a Google, justamente hay todas vistas aéreas, que supongo que en la época no era tan común tenerlas, eh, con drones y demás, y que ahí no, la verdad, el primer pantallazo del edificio no me gustó. Después cuando arrancamos a ver peatonales, que ahí te arranca a gustar más el edificio cuando lo ves desde el lado del peatón y no tanto desde lo aéreo, que ahí capaz te impacta. Es que si vos te pones a pensar, la arquitectura es una visión muy medieval en realidad. La arquitectura medieval no hay forma que la veas de arriba, excepto que te subas un dron, nunca la vas a ver de arriba. Encima nunca la vas a ver entera, tenés que recorrerla, porque está todo en callita chiquitita. Bueno, esto es igual, es similar. Es una arquitectura pensada para recorrerla, ¿sí? La arquitectura que uno mira desde arriba, la arquitectura de maqueta, es casi imposible que la veamos. Son imágenes que la vemos en maqueta o que la vemos desde un dron. Pero si vos te fueras a vivir ahí, tenés que estar en un edificio que esté mucho más alto o arriba de una montaña para verlo. Si no, lo verías como lo ves vos, a nivel peatonal. Es eso. Claro. O sea, el pensar en una torre y que la voy a ver desde arriba es imposible. O la ves con un dron, o si no la ves, no tenés que verlo desde otro edificio mucho más alto. Pero si no, es imposible. Siempre el nivel es peatonal. El nivel siempre es peatonal. Cuando haces una perspectiva peatonal, siempre se Por pierde eso, algo. y eso, No las llega. imágenes, Es importante, mirá. no. Eh, Bueno, luego si puedo subir un cachito. es un arquitecto que, digo, cuando yo lo estudié en su momento, también le di bolilla hasta ahí como todos, y me llamó la atención hasta ahí como todos. Me di cuenta mucho más cuando hicimos el programa de radio con Perilo y con Javier, cuando nos tocó, nos agarramos y se me ocurrió a mí agarrar el Salmón y empezar en sus edificios. Me gustó muchísimo más ahí. Obvio, ya llevaba 20 y pico de años de profesión, con lo cual la madurez de otra manera, ¿sí? Lo ves de otra forma, ves la grandeza del tipo, un montón de cosas. Pero lo valoré mucho más ahora ya de grande que cuando era estudiante, como ustedes. Obvio que por ahí le puede pasar eso a ustedes, que no lo valoren tanto ahora y que lo vean mejor después. Capaz que no, que ya los golpea de ahora y les gusta, como a todos. Pero bueno, es un arquitecto interesante para que lo vean y para que vayan viendo algunas cosas de él, por lo menos un tipo de arquitecto interesante. No quiere decir que lo que se hace viendo ya no se hace, ¿sí? Ya hay otras cosas. Pero es importante que lo vean porque movió un montón de cosas. Igual como decimos, bueno, miramos una obra de Mies, ya no se hace lo de Mies, aunque algunos lo repiten. Vamos a ser sinceros, algunos no evolucionaron y siguen haciendo lo mismo de Mies, lo mismo de Le Corbusier, no avanzaron, siguen iguales. Lo vemos mucho acá en Bahía Blanca eso. Pero la idea es que esto se te sirva como una base para que te abra la cabeza. Ustedes son los que tienen que abrir la cabeza ahora y ser la nueva generación de arquitectura. Bien, gente, otro grupo. ¿Quién más tiene algo? Astería. Había mucho. Pisani, bien. Vamos, Pisani, muestre. A ver, para que busque la mía. Yo la tengo, Emi, ahí comparto. Ah, Bien, bueno, dale. Como nosotros, profe. ¿Ven? Después el grupo de Astería me gustaría verlo. Bien, ¿qué les tocó?
El Mikimoto Ginza. Después el nuestro, Sí. ¿querés ver, Ronnie? Sí, Bueno, tiré así, tiré por tiré y te agarré, ¿viste? Así que bueno. listo, Cuénteme, sí. Después tenemos otro. chicos. Los escucho. Sí, vimos que está ubicado en Ginza, que es un distrito comercial, que hay mucha densidad, densidad urbana, y como que le solían restringir la huella del edificio, entonces como que Toyoito se tuvo que acomodar a eso. Digo, eso de la implantación habíamos visto. Bien, ya tenés algo importante para empezar a estudiar el por qué el edificio tiene esa forma o cómo está armado. Es un tema importante saber que la ciudad lo restringe de alguna manera. Sí. ¿Qué más? Después, bueno, creo que lo más importante que es lo que tiene el proyecto, que es la fachada, junto con la estructura, que se trató como de hacer una fachada estructural, ¿cierto? ¿De qué es la fachada? Son dos láminas de acero que están remachadas y las rellenaron con hormigón. Y después, bueno, la idea de eso creo que fue tratar de lograr aberturas de esa forma, ¿no? Como medidas orgánicas, o en cualquier lado. Claro, y bueno, ahí era lo que vos hablabas, que usa esta planta libre y no tiene columnas en su interior. Y también las ventanas las colocan en las esquinas, por ahí en esa foto se ve bien, Sí. que era la imagen que él quería dar al no usar las columnas. Perfecto. Claro. Mirá, el tipo juega con dos cosas. Por un lado te hace la estructura que tiene que ser hormigón, porque no le quedaba otra, pero juega con lo que vieron ustedes en el trabajo anterior, con la sensibilidad. Te Claro. lo reviste de una placa metálica, de acero, de lo que sea, pero te reviste una placa metálica para dar una sensación distinta. Sí, Porque decía que juega- estaba pulido como con 6 capas o 6 veces, como que había sido un trabajo laborioso como para que no se vean las uniones. Claro. Perfecto. Y a Así su vez no- creo que reflejaba un poco, más que nada lo de Mikimoto, que creo que se hacen joyas, algo así, es como que está todo relacionado con eso, que la Sí, planta baja tenía... te cuento un poco de eso. Por ahí por una cosa que a mí me gusta mucho, nada que ver con esto, ¿no? Una pasión que tengo es que me gustan mucho las artes marciales, en especial algunas cosas de lo que hacen los japoneses. En el periodo en los cuales se hacían las katanas, Ginza era un lugar donde se hacía justamente el bruñido de las katanas. La katana es la espada samurái, ¿sí? Que es una espada muy simple, no tiene nada, poco ornamento. El ornamento, ¿dónde puede estar? En la hoja, que está perfectamente pulida, y en lo que se llama la tsuba, que es el guardamano, ¿sí? Esas son las partes donde realmente puede haber un ornamento, un dibujo o algo, más de eso no. Y el distrito donde se hacían eso es en esta parte, en Ginza. En ese lugar estaban los tipos que se encargaban de eso. En otro lugar había el que te agarraba y te hacía directamente la hoja, el herrero que la forjaba, etcétera, todo, y después pasaba el bruñidor. El bruñidor era el que se encargaba. Por eso el tema de que la placa sea metálica, pulida, era el trabajo de ellos. Después siguió siendo, hoy en día son joyeros. Perfecto. Se fue modificando a ser joyeros, donde más industria de joyería o de orfebrería hay. Pero digamos que es prácticamente parte del laburo que viene haciendo históricamente ellos. Eso es el tema cultural de ellos. Decía Sí, que habíamos leído que se inspiró en el misterio de un joyero, imaginó burbujas alrededor de perlas y pétalos flotantes. Como que era todo muy... que se fumó uno diría en ese momento, pero bueno, más o menos así. Se tomó un algo saque de así. más, algo, ¿viste? Pero bueno. ¿Qué más, chicos? Eh, Después, bueno, nada, son 9 plantas. Bueno, como ya dijimos, el sistema portante es la fachada. Uh-huh. Bueno, una cosa que decía es como que tuvieron que inventar como esta nueva estructura con acero y hormigón, que todavía no entiendo muy bien cómo es que funciona, pero bueno, Es un supuestamente es como encofrado. que... Es un Sí, encofrado pero... perdido. En vez de hacer un encofrado en madera, lo dejó con metal y lo dejó perdido. Lo dejó ya listo, que quede así. Claro. Bien, por fuera. Pero bueno, decía algo como que por el sol es como que se dilataba y por eso estaba el acero, ¿no? Sí. Algo así era. En realidad, el que se va a dilatar y contraer va a ser el metal, el acero. Claro. Al estar soldado y fijado de alguna manera al hormigón, que debe tener, que yo no veo un detalle, pero debe tener como mordiente o algo para que no se mueva, para que no se despegue, para que no sea una placa separada, porque si no agarrás, hacer el hormigón, lo revestís por fuera.
El tipo no quiere No, hacer la está ahí en cosa. la última foto a la derecha. Abajo a la derecha. Ahí está, sí, se ven los mordientes. Claro. Lo que hace es justamente de que eso quede adherido, entonces evita esa dilatación y contracción, está como agarrado, ¿sí? Sí, sí, está muy bueno. Esos pinches que ves, esos clavos que ves ahí son los que se adhieren al hormigón y quedan agarrados. O sea, vos cuando hiciste las dos tapas así, los unís, te pusiste la estructura, tiene todos esos clavitos por dentro, esas placas, ¿sí? Entonces eso cuando se hormigona queda agarrado, entonces va a evitar que el hormigón se dilate y se contraiga con el sol, ¿sí? Porque encima lo ubica de tal manera en la cual necesita que el sol entre por esos agujeros, en parte para mostrar que la estructura no existe más que eso, que no hay columnas, ¿sí? O sea, es una cuestión estética, más casi hasta casi de poesía que quiere marcar, sino que aparte utiliza la rotación del sol para que siempre esté iluminada de alguna forma la fachada, ¿sí? Entra por un lado y sigue por el otro, siempre lo utiliza de esa manera. Está bárbaro ese trabajo, es espectacular lo que hizo. Sí, está, es una Bueno, locura. Toyoito. No cualquiera. No cualquiera. Después, bueno, nada, es como que lo que pusimos ahí bastante general. Teníamos un montón de dudas con el tema de las fundaciones, porque no había mucho detalle. Hay un corte ahí que muestra un corte como detallado en planta Sí. y en corte, pero medio que no sabemos cómo es el tipo de cerramiento al japonés. Pensarlo de esta manera, si bien Japón está en una zona que es rocosa, con lo cual le permite una fundación sólida, ¿sí? Es una zona donde tiene muchos, por culpa de los tsunamis que suele haber, tiene muchos terremotos. O sea, el tsunami es un movimiento, es un terremoto marítimo, ¿sí? Dos placas que se cruzan así, las placas tectónicas se mueven siempre. Pero cuando una se hace esto y se solapa, genera esa ola. Es azotado entonces por maremotos, por un lado, por el tema del tsunami, pero por otro lado, este movimiento también continuó y mueve un poco la isla, ¿sí? Con lo cual tiene terremotos. Entonces, sí, seguro el sistema es antisísmico, número uno, es seguro. Por empezar, todos los edificios de altura tienen que tenerlo, pero aquí con más razón. Vas a tener que estudiar cuál es el sistema que tienen ellos. Fíjate que vos tenés una especie de perspectiva despiezada y como una isometría despiezada. Si mirás en los gráficos, tenés las plantas, todo, esa la tenés ahí, donde arma una especie de cajón y después el edificio. Claro, eso era lo que hablabas hoy. Exacto. Ese cajón es el que hace de basamento, digamos, ese es el sólido, que tiene movimiento, no está fijado tampoco a la tierra de alguna manera, nunca es un empotramiento. Si vamos a los grados a los grados, ¿cómo se llama?, de De rigidez en un libertad. edificio, no es un empotramiento. Es un apoyo, tampoco es un apoyo fijo por un lado y móvil por el otro, tampoco es totalmente móvil. Siempre en un lado tiene que estar un apoyo fijo y el otro lado le das para que el hilato contraiga justamente que tenga movilidad, en un sentido y en el otro, ¿sí? Y después, en cada tanto, no sé si este edificio lo tendrá, porque al ser de pocos pisos no creo que le haga falta, sino Son cada 9 tanto pisos. tendría horizontales para hacer este movimiento, que cuando empiece a moverse, digamos que las piezas hagan esto y no se rompa. Por lo que veo, debes tener lo que es la parte técnica arriba de todo. Ves que tenemos como una especie de coronamiento. Arriba en la foto se ve como algo, como que hay un capitel arriba, un coronamiento. Bueno, lo que es el entrepiso técnico lo debe tener arriba. Donde están la caja de ascensor, donde están los tanques, todas las cosas están arriba. Entonces todo sube y de ahí baja y distribuye el resto de las cosas. ¿Cómo se llama ese sistema organizado para buscarlo y Son entrepisos técnicos. entre Entrepisos pisos técnicos. técnicos? Entrepisos técnicos. Lo mismo ¿Viste? para lo que es Para esa base. todo, exacto. La base vendría a ser suelen ser sótanos técnicos, donde vos tenés ahí todo lo que sería la parte de, como te dije, salas de máquina, etcétera. El tema es que vos mandás ahí el agua, mandás todo y de ahí lo subís a los tanques y de ahí baja. O sea, mandás
Abajo estaría la cisterna, arriba La estaría, o sea, cisterna. cisterna, o el sistema en realidad se llama de bombeo. Estaría el tanque de bombeo, arriba el tanque de reserva y ahí baja, ¿sí? Es un sistema indirecto, ¿El tanque de reserva también estaba arriba? ¿sí? Los tanques de reserva siempre están arriba, si no empieza una bomba. O sea, la bomba lo que hace es, vos llenás por presión directa, se llena el tanque de Sí, agua, sí, 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 la sí, cisterna. me acuerdo de esta Y de ahí bombea al tanque de reserva que está arriba de todo. Y de ahí baja, Claro. por presión. Lo que hablamos de edificios de mucha altura es que por ahí precisás ir saltando de uno a otro, porque no hay bomba que lleve 190 pisos, ¿viste? Por ejemplo, no existe. No. Entonces tenés que ir saltando una cierta cantidad de pisos, cargas otros tanques, de ahí salta otros pisos, cargas otros tanques, de ahí salta y vas haciendo así. Y como el circuito es todo electrónico, cuando algo baja, va tomando de todos lados. Por vasos comunicantes lo va haciendo eso. Bien. Vamos con el otro grupo. ¿Dónde estaban? ¿Se me borraron? ¿El Vasco anda por ahí? Astilla. Ronnie. Señor. Estoy, Ronnie, Ya que estás, te pregunto, ¿qué onda con el primer TP que entregamos? Va a estar corregido para el lunes. ¿Para el lunes? No para el lunes. Martes, perdón, para el martes. Ah, el martes. Te digo, tú no, está desaprobado, listo. Pisani desaprobado, ya está, listo. No me digas. Qué fácil que lo hago, ¿viste? Ya está, no estoy desaprobado, listo. Bueno, vamos a esperar entonces. No creo que haya ninguno desaprobado. Tiene que ser. Miramos casi todos, no miramos todos, no llegué a mirar todos. Hay de mayor a peor nivel, pero no quiere decir peor, no me refiero no que sea malo, me refiero a algunos que están más completos que otros, ¿sí? Pero no quiere decir que lo... Por empezar, no criticamos proyectos. O sea, no quiero decir si el proyecto es lindo, feo, más, no criticamos. Primero que un docente jamás debería decir si un proyecto es lindo o feo. No. Porque lo que es lindo para mí puede ser feo para otro. Entonces no criticaría eso. Si yo fuese docente en taller, ¿qué criticaría? Que si vos me decís quiero, no sé, a ver, una lapicera que sea color roja para negro. Vamos bien, una lapicera, eso estamos claros, no es roja. Vamos a laburar para que sea roja, ¿sí? Entonces te orientaría para que hagas una lapicera roja, ¿sí? Después, si yo quería en vez de una lapicera un fibrón, son 2 mangos aparte. Eso es si no te estaría formando como quiero yo, y no es así. Como no es una materia de proyecto, no criticamos proyectos. O sea, nos puede gustar o no, son 2 mangos aparte, ¿sí? Lo que hago yo es, ustedes proponen algo y tienen que llegar a ese algo, ¿sí? Me dicen, quiero un espacio así por esto, esto y esto, bien, tenés que demostrar eso. ¿Sí? Y una vez que hacemos eso, ¿con qué materiales, con qué sistema constructivo, que no se caiga, que lo que me dibujaste en planta se vea en corte o en los alzados, ¿sí? Que se vea de alguna manera, que no sean dos cosas distintas. Ha pasado casos, proyecto muy bueno, viene y de golpe digo, pero che, pará, en planta me hice una cosa y en corte me hice otra. Por ahí por desconocimiento de cómo se grafica la estructura. Eso es lo que estábamos hablando hoy al principio. A veces por desconocimiento grafica mal. Entonces, si esto lo hiciéramos como último trabajo, calculo que sería más sencillo entenderlo para ustedes, porque hasta verían cómo piensan otros arquitectos con sus sensaciones, como hizo hasta ahora Toyoito, por ejemplo, verían eso, lo entenderían un poco mejor y les sería más fácil plasmarlo a ustedes. Me parece que, por eso creo que el año que viene habría que dar la vuelta, que este trabajo sea el final. O sea, ver otras cosas y juntar todo eso y hacer una coctelera y meterlo en ese espectáculo. A lo último. ¿Sí? Pero bueno, es algo nuevo, porque lo arrancamos el año pasado, nunca se hizo así. La primera vez que el año pasado arrancamos y funcionó muy bien. Este año vimos cosas muy buenas y notamos esto, entonces tenemos que acomodarnos nosotros para que ustedes tengan los conceptos como corresponde. Suponíamos que en segundo, en taller, en otras materias, ustedes veían ciertas cosas, no que hacían nada más que el espacio y nada más, sino que veían por lo menos cómo se materializaba algo de eso. Vemos que no. Y sabemos que el vuelco, el salto entre lo que es construcciones 1 y 2 es grande. En uno es todo teoría, y una aplicación práctica muy acotada, con ejercicios muy acotados, y demasiada teoría, y acá vamos más a lo práctico, vamos más a los bifes, a ver cómo junto todo y lo meto en una obra de arquitectura. No son conceptos sueltos, meto todo en la obra, ¿sí? Bien. Bien, Vasco, cuando quieras. Vos o quien sea. Sí, Nico, comparte, lo tiene él. Dale. Está para compartir, ¿no? A ver, lo dejé listo yo. Sí, está para compartir. Está muteado, Nico. Sí. Están viendo, ¿no? Sí, ahí se ve, Nico. Bueno, este es el edificio de Bailos.
un centro educacional que se hizo para medicina, para la Universidad de Columbia de Nueva York. Lo hizo el estudio de Diller, Scofield y Renfro. Es un edificio de 14 pisos que cuenta con un núcleo central, que es donde ponen todos los servicios, los ascensores, todo, y un sistema de muro portante y columnas de concreto reforzado. Acá a la derecha hay Un corte con la estructura. un corte medio raro, Sí, medio raro. que no llega a ser corte, con la estructura, con los pilares, el basamento que vos habías dicho antes. Es bastante rara igual la estructura, ¿no? Vamos a ser sinceros. Todos los cortes son distintos, todas las plantas son distintas. Acá... Eso es lo interesante de un proyecto, a veces es lindo eso verlo. Sí. Lindo para verlo, no para hacerlo en SketchUp. Y lo tenés que hacer, que es lo peor, ¿viste? Por eso. Ya sabemos. Ya lo veníamos pensando eso. Ojo, es una forma, o si ustedes lo entienden mejor haciéndolo con una maqueta física, madera y cartón, lo tiene madera y cartón. El otro día nos mandó una foto, nos arreglamos una foto haciendo de lo que están haciendo en Perú, podemos pedirle eso, Ah, bueno, pero no como por un mes. Claro. Si gasto todo ese material. No, que lo tiró. Che, a los fines de que escriban que estamos en Argentina, en argentino, por decirlo de alguna manera, el concreto reforzado es el hormigón armado. Sí, bueno, yo lo encontré como concreto reforzado. Como Pirilo que nos dice, están en un despacho, estamos en un estudio. Bueno, amén, dale. Pero bueno, después también la fachada está compuesto por una cortina con paneles de vidrio trilaminados que separan un poco los espacios, porque con este espacio separador, con este módulo de muros portantes que se encuentra en el medio, separa dos zonas. Una zona que es una estricta, por decir así, que está en las plantas, que hay, creo que es esta, no, eso es un corte. Esta, de la zona de la izquierda, es una zona más estricta, orientada a las oficinas, a cosas más, sí, más salas para dar clases, cosas así. Sí, administración y trabajo. Eso, y lo otro es más como, más flexible. Leí en un lugar que era como una cascada de estudio. Claro, la cascada, la escalera la considera la cascada del edificio, que está en el frente. A verla, ¿tenés una fachada, algo para verlo? ¿Algo, un corte, alguna cosa se ve bien? Está en la primera foto que mostraste. Sí, es la que se ve a la derecha. Esa es la escalera, esa es la cascada, que es la escalera de cómo baja. Está muy que se ve en el frente. Está muy tipo, encontramos una foto que se ve tipo toda la circulación de la escalera. Sí. Que no la pusimos ahora porque vamos a verlo más adelante, porque tampoco sabíamos cómo explicarla mucho. Sabíamos que eso era la cascada, pero tampoco era para poner cosas, no sabíamos explicar. Está muy, muy buena. No, el edificio está espectacular. Sí. Encima aprovecha todas las pendientes generando como si fueran ahí abajo, como si fuera un teatro, por así decirlo, una sala de conferencia, aprovechando las pendientes, todo es espectacular. Y eso es. Sí. Bueno el edificio. Muy bueno. Bueno para verlo, ya como dijimos. ¿Qué tipo va? Si querés te damos un Fonavi, no hay problema, te damos un Fonavi, bueno. Haceme eso. ¿Vos querés ser arquitecto, Vasco? Esto es un desafío. Pero no encontramos medida de nada. La única medida que tenemos... Mirá, si la tenés, abajo, tenés una escala gráfica, 0. No, la única medida que tenemos es esto. 28 pies. Nada más. ¿Dónde dice 28 pies? Para acá del lado derecho. Ah, justo me tapan la foto, no importa, está bien. Pero 28 pies, ¿cuánto mide un pie? No puedo, hasta ahí puedo. Depende de cuánto calce, no. ¿Cuánto mide un pie? Ay, no me acuerdo. 1,6, ¿no era? ¿Cuánto? No, 1,6 pulgadas. Era un... No me acuerdo cómo era. ¿Cuánto mide un pie? 0,4, ¿no es? No me acuerdo. 0,4 metros. ¿O no? No, es como 30 y pico de centímetros, 33 centímetros. 30 con 48 sí, centímetros. Perdón, sí, bueno, lo 30 mismo. centímetros, Sí, 30 centímetros. 5 sí, milímetros. 0,28. ¿Sí? O sea, de ahí salimos que 3 pies es una yarda, ¿sí? Y de ahí salimos para abajo en la pulgada. ¿Sí? ¿Se entiende?
No me Sí, acuerdo sí. cuántas yardas hace una milla, no me acuerdo, tampoco la pavada. Eso ya es demasiado. No es una medida que me interese a mí, la Yankee, pero bueno. El pie sí, ¿por qué? Pues es la medida que se vende, ya se ha normalizado, pero de todo lo que sea madera y todo lo que sea chapa se vendía en pie, ¿sí? Entonces, mide 30 centímetros con 5 milímetros un pie. Entonces, si te dice tantos pies, multiplicarlo y listo. Ya tenés 28 pies, 28 por eso, ¿sabes cuánto tenés? Sacamos la Sí. altura. Sí, ahí tenemos la altura, nos falta La altura, nos falta el resto. el ángulo. El ángulo. Y, pero Claro, más que nada, regla 3 simple, si esto mide esto, esto cuánto mide, y saco regla 3 simple. Tampoco te pedí que me lo hagas al detalle. Casi Redondeame, zafamos. claro, casi se Redondeamos. podemos hacerlo, estuvimos cerca, pero bueno. Estuvimos muy cerca de zafar. ¿Por qué? De no ¿Por qué hacerlo. Nada, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Nada, algo vamos a hacer. Algo vamos a intentar. Pretender Y si probar no, la bueno. materia, hay que hacerlo, ¿eh? Sí, Yo obvio. lo que tenía duda, Ronnie, mirando es, por ahí viste las columnas, cómo se van como inclinando. No sé, estructuralmente no me imagino cómo puede llegar a funcionar eso, porque Y tenés que nada. conseguirte todas las plantas para ver si realmente están inclinadas o no. Sí se puede, sí se puede. No, funciona. claramente sí, pero Claro, digo, sí. no me lo imagino por ahí como, no es lo cotidiano y ves como columnas torcidas y como por ahí te Esa impacta es un la poco. idea, esa es la idea, que dejen de ver lo cotidiano, que vengan cosas Sí, que sí, parecen imposibles que obvio. ustedes pueden hacerlas, ¿sí? Que por ahí lo que plantees de acá a 2 años más, cuando estés, si Dios quiere, por recibirte, planteas un edificio, una cosa, una estructura que puede ser por ahí medio impensada, pero con la tecnología avanza y por ahí en 2, 3, 4, 5 años más se puede hacer. ¿Sí? Lo que en mi época tardaba décadas que se hiciera porque no había esa tecnología, hoy avanza, pero a montones. Vi hoy un artículo en el cual había aluminio transparente. Mira lo que se ha llegado, aluminio transparente, por decirte algo. Estructuras que están hechas a base de polímeros que son más fuertes que el hormigón. Polímeros, derivado del plástico. Y se estudió a base de lo que es la tela de araña. Lo que soporta una tela de araña, se pasó a otro material, se buscó lo mismo y hoy en día estamos viendo eso. Cuando yo le digo a ustedes que hay tensores que son con cables de acero, que no son de acero, es cable de acero con alma central textil. Es un alma textil. De fuera es de acero para que no se corroa, pero es textil. La fuerza la hace algo textil. Y vos decís, ni lo común me está haciendo esto. Y sí. Claro, sí. Entonces, hay muchos materiales que hoy en día han avanzado muchísimo. Entonces digo, por ahí lo que ustedes piensan hoy en día es imposible, no es imposible. Por ahí hoy es imposible, en 5 años lo estás haciendo. Y si vos te dedicaras al estudio de material, lo harías vos. Porque te gusta ese edificio y quisieras hacerlo así, lo harías vos. Lo investigás y te pones. Fíjate que no es tan loco, porque lo que haces vos es que baja, descarga de una manera y de ahí vuelve a descargar de otra. Si yo me pongo a pensar y lo miro, de esta capa descarga para acá y de acá para acá, pero miro este punto y este punto, si coinciden, estoy haciendo un reticulado, donde lo que me falta es esto. El reticulado lo tengo. Yo lo que hice fue bajar de acá para acá y veré cómo anulo acá para que no se me vaya el diablo esto. ¿Sí? Habrá un tensor en algún lado que sostiene algo para que esto no se abra, ¿sí? Pero yo descargué de acá para acá y de acá mandé y descargué de vuelta acá y están en concordancia. Si miro eso, están en concordancia. O sea, estoy bajando de otra manera, ¿sí? Es como decir un tipo que va caminando y camina con los pies derechos o es chueco. No se va a caer, es chueco. Le pasa por el medio una pelea de perros, pero el tipo no se va a caer. Descarga la fuerza igual, ¿viste? ¿Sí? Es lo mismo, esto es igual, es un edificio donde la columna es chueca. Si vos lo calculas bien, no se va a caer. Pensalo en ese concepto. ¿Qué más, chicos? Que me entusiasmé. Nada más. Mucho más no queda de lo que yo averiguar. Un montón de cosas te dijimos. Qué chanta, hija. Yo quiero pensar, Rojo, ¿qué haces con estos dos? Yo te conozco los tres. No. Te vi No, hacer, ¿qué él Rojo, hace él con nosotros? No. A mí no me metan en la bolsa. Gorbio, no ¿Qué hago hablemos, con Gorbio. Rojo y Andoni? O sea, Andoni Gorbio, el Gorbio, problema. te conozco de sistemas, Gorbio. Te conozco, y al Vasco también. Ronnie, ¿yo cómo laburaba? En sistema, ¿cómo laburaba yo? Como un vago, dejate. Era el mejor. Como un ladri. En cambio, yo Rojo lo vi remarla. El primer trabajo lo hice perfecto. Ladri. Me aprobaste la preentrega del edificio de educación física del instituto. Mirá cómo se acuerda. Mirá cómo me acuerdo. Los errores que cometo. Estoy a tiempo de que no llegues arquitecto. Estoy a tiempo de matarte en esto todavía. ¿Pasa algo bueno? Bueno, otro grupo, listo. Ya saben todo lo que tienen que preparar. Otro grupo, ¿quién más? ¿Quién quiere? Ese Ronnie. De nada.
Nosotros teníamos algo. No sé si Dale, está dale, Pedro, esa, dale. con Agus Reis. Bien. ¿Querés compartir vos, Agus, o comparto? Dale, muestro algo de lo que tengo abierto. Así les evacúo dudas, ven todo un panorama más o menos completo. Jueves que viene quiero corregir a todos. ¡Apa! Vino mucha información este. Sí, Contame, hay un ¿qué montón de edificio? información. ¿Qué Es edificio el es? Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York. Ah, si de ese no encontramos, sonamos. Ese tiene que haber un Sí, montón. sí, hay un Mira, montón, Godio tratamos dice de que todo. qué fácil que la tiene usted, dijo Godio, así, mira. Qué jodido, Godio. Bueno, mira, tenés un excelente esquema estructural. Eso es lo que yo le planteaba. Hacemos un zoom un poquito más grande del esquema de abajo, si querés. O si querés del primero, no importa. Esto es lo que quiero que todos hagan. ¿Sí? Agarran una foto del edificio, si se ve la estructura mejor, y empiezan a tirar así, cómo descargan los esfuerzos. De arriba para abajo, cómo de a poquito, cómo va descargando el esfuerzo hasta llegar al basamento. Ahí van a empezar a entender si realmente funciona como columnas y pórticos o va bajando de otra manera. ¿Sí? Eso es lo que quiero que empiecen a ver. Eso es lo que hablamos de cuando vemos el tema estructural, a entenderlo. ¿Sí? Bien. Sí, en el nuestro es todo, la estructura es de acero y es como envolvente y deja la planta libre. Sí. Y Y mezcla, después, fíjate que vos tenés cargas axiales, el método de Cross es el que va a dar cero. Nunca, no vieron todavía ustedes el método de Cross, ¿no? Ritten, Kuhlman, Cremona, no, Cross, no vieron No, te iba nada. a preguntar por eso. Lo vas a ver en no. estructura, ese método Cross tiene que dar cero. Es cuando vos tenés momentos en los pórticos, se resuelven los pórticos y tiene que dar cero. ¿Sí? Y una forma de resolver tiene que dar cero. Era el método complicado de estudiar en su momento, no sé si era tan complicado ahora, pero era lo complicadito. Pero bueno, ya lo van a ver eso. Y después también encontramos este video que te muestra ahí el 3D de la estructura y cómo se va armando, así que más o menos la estructura. Y Godio se agarra la cabeza. Dice. Mira, se levanta y se va, dijo, está bien, vuelvo el año que viene. Nada, Está después está espectacular. recubierto Ese por. video, está Sí, espectacular ese video. es buenísimo y sigue y te muestra por adentro. Está recubierto por aluminio blanco y arriba tiene como una trama para que no entre la luz así de lleno por estos, por las aberturas. Perfecto. Como una malla. Un Claro. exoesqueleto. Exacto. Eso es lo que le hablaba del exoesqueleto. Porque hay varios edificios que tienen eso, un exoesqueleto justamente que lo que hace es, en parte, si bien toda la carga baja por un lado, te ayuda a descargar un poco las tensiones, y por otro lado siempre tiene una carga energética, una carga de vientos, de sol, de algo siempre eso va a ayudar. Pero está muy bueno. Sí, en este se ve re bien, se entiende todo. Eso. Sí. Lo que tiene que hacer el Vasco, Astiría, más o menos algo así con Godio, dibujarse, va a hacer un videito así, unos minutos lo logra y ya está. Mira, ¿no te ves haciendo eso vos? Si me das unos meses, algo hago. Me han asombrado los chicos, así que yo sé que lo pueden hacer. Es más, yo pienso que algún día a futuro la arquitectura va a ser así, que mostraremos las cosas así. No sé si toda la tecnología está preparada para esto, pero mostraremos algún día las representaciones así. Está espectacular. Sí, está entre medianeras también, está entre dos edificios viejos. Sí, es una cualidad que tiene el estudio de Sejima y Nishizawa, Saná. Y eso era lo interesante, lo cultural que tenía. Era no conozco mucho, pero se nota, creo que tengo una foto después, no sé si tenés, Agus, de que se nota toda la arquitectura vieja, por decirlo de alguna forma, y esto que se destaca por ejemplo, Sí, el primer se grupo resalta. creo que se unía con el entorno, como que se destaca. Sí, empieza a romper un poco, a moverse Sí. y lograba eso. Es más, yo no sé si lo tenés por ahí, hay una parte o hay un video de una vez de cómo ellos armaron la maqueta, porque Saná arma las maquetas, a diferencia de otros grupos, hace maquetas en físicas, en cartón. Y vos lo ves como empiezan a correr, y esto sí, lo corro para allá y lo corro para acá, lo ves que cómo laburan con eso, ¿sí? Empiezan a trabajar todo eso y a lograr esa arquitectura. Por ahí otros son más electrónicos, ellos son más de lo físico.
de trabajar con la maqueta de cartón o de otros materiales, pero así más física. Ahí hay un corte por ahí. Está interesante. Pero esa foto está impresionante, la que vi recién. Sí, sobresale un montón. Sí, ves que mantiene, el zócalo lo mantiene. El zócalo de la ciudad, donde está el edificio al lado, a una altura, lo mantiene con el basamento. Después empieza a ir. Empieza a la que se dio la gana. Pero por lo menos mantiene la idea de ciudad. Sí, hay otra foto que se ve que en la planta baja no la deja con esta malla, sino que la deja toda transparente. Sí. Para que se vea. Hay una foto que tengo yo que se ve la calle como si siguiera. Sí. Como que no irrumpe todo. Exacto. Porque creo que hay una avenida que va por ahí. Exacto. Ves esa transparencia cuando él te hace el zócalo ese a la misma altura que el resto y te deja abajo transparente, parecía que el edificio flotara, te permite que haya una conexión entre adentro y afuera. La ciudad se mete adentro del edificio. Es eso. Es tan simple como eso. Está muy, muy bueno. Che, tenés mucha información. Bueno, tenés mucho para elaborar con esto. Y encima tenés una buena información estructural. Si lográs hacer una buena primera parte, la segunda parte la tenés que hacer. Sí, después en el corte ahí están las maquetas. Las maquetas que te decía de estudio. Prueban un montón ellos. Hacen 250.000 maquetas hasta que logran la que les gusta. Croquis y maquetas es lo que más hacen. Y después, bueno, obviamente, se lo dan a algunos de ellos para que sus empleados para que lo pasen en un video y todo. Pero esos croquis son de ellos. No me acuerdo si es de Sejima ese o es del otro, de Nishizawa, no me acuerdo cuál es. Uno de los dos. Y después las maquetas laburan ellos con todo su grupo. Lo van a tomar sí, también tiene sótano esto. Sí. Sí, ahí en el corte se ve lo que es lo funcional. Sí, son 7 galerías y después arriba creo que es lo que deja la sala de máquinas y demás. Y abajo servicios, o sea, en el sótano, servicios y demás. Pero no sabía si era algo para, o sea, lo que decías vos hoy, si lo usaban como... No, en este caso sísmico no es. No por el lugar no necesita eso. Si bien, primero que tiene roca sólida y segundo, o sea, Estados Unidos donde tiene las fallas es por el lado del oeste, no el lado del este. Del oeste tiene la falla San Andrés, que es bastante larga, vi películas de todo un poco, bastante largas, y donde tiene más problema por ahí de tsunami, de terremoto, esas cosas del lado de Los Ángeles, del lado del oeste, ¿sí? Del lado del este no tiene esos problemas, entonces Nueva York no sufre de terremotos, no sufre de esas cosas. No hay ningún problema. Y el detalle constructivo está espectacular. Sí. Fíjate que ese tubo que ves al medio, que pasa en diagonal, no solamente es estructural, sino que debe ser un pasaje de instalaciones seguro. Si no es de aire acondicionado, de instalaciones seguro. Ese tubo cumple una función ahí, más allá de ser estructural. Después el resto es simple, tiene Durlock de un lado o tendrá steel frame, porque ves que la preferiría es como la de Durlock, puede ser steel frame, con placas en vez de Durlock, puede ser cementicia, no hay problema. Es bastante liviano todo lo demás. Y esa estructura es justamente lo que se veía que bajaba de esa forma así, como un diagrid. Sí. Está muy bueno, está muy, muy bueno. Bien, mucha información, chicos. Es muy interesante. Bien. ¿Quién más? ¿Quién consiguió otra cosa? Otro edificio, nos queda un tiempito, dale, 15 minutos. Nosotros Dale, Karlovich. Terminamos con usted porque calculo que en 15 llegamos con ustedes. Bien, avanzaron. Somos el grupo más avanzado, porque el resto no había distribuido mucho. Yo le distribuí y ya le dije quiero para mañana información. Y trajeron, bien, me cumplieron. Bien ahí. Contame, la Mediateca Sendai en Tokio. ¿En Tokio es No sé dónde es. No, Sendai. Es Japón. en Japón. Sí. Hola, Ronnie. Es en Japón. Sí, pero es en Y Sendai. no sé dónde está, la verdad. No me acuerdo. A 300 kilómetros de Tokio. No, eso estaba diciendo, me pareció Es que una no estaba ciudad. en Tokio. Contame. Sí. Bueno, la idea era hacer un edificio transparente, porque creo que se lo había encargado alguien que estaba metido en la corrupción dentro de la construcción, entonces que le encargó algo transparente. Y bueno, tiene una relación con el afuera bastante grande. En la planta baja como que tiene paneles de vidrio, es todo vidriado. Igual no garantiza nada, ¿eh? No garantiza nada. No, Hubo no. una época, yo me dediqué 6 años a obra de bancos.
Hubo una época en los bancos eran todos, querían mostrar solidez y transparencia, en todos unos cuadrados, unos cubos, todo de mármol, de granito, todo así totalmente transparente, afanaban a diestro y siniestro. Así que sea transparente y sólido, nada. No, obvio. Ese es el mensaje que vos querés dar, que lo cumplas son 2 mangos aparte. ¿Y Sí. cómo es? Sí, no, que esto, casi todo de vidrios en estas fachadas de acá, tienen algunas partes más opacas. Pero bueno, la idea es que se abra bastante al exterior y que se confunda un poco lo que está dentro y lo que está afuera. No sé si quieren decir algo más de esta lámina. Fíjate que ves esas estructuras inclinadas, circulares que están entrando, que llegan a la planta baja, y que vos la ves acá en la vista, esta en la perspectiva, esta que tenés acá todo en azul, se nota en una esquina y en la otra, es donde está prácticamente los núcleos centrales también, se puede ya decir, donde están las circulaciones. Sí, acá tenemos... Son transparentes, está bueno. Acá se ven. Que sí, es que los tubos son re importantes porque, o sea, sostienen todo, pasan las escaleras, las instalaciones, y, o sea, sostienen todo básicamente. Parecen los ruleros de la abuela, pero bueno. ¿De qué? Que parecen los ruleros de la abuela, pero... Ah. Es una estructura que soporta los terremotos, o sea, está pensada porque justo es una ciudad de terremotos. Fíjate que tiene dos características importantes. La figura que es indeformable es el círculo. Vos a algo circular le aplicás una fuerza y pasa por un lado y pasa por el otro. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar, no la deforma. La otra que le sigue es el triángulo, donde vos le aplicás una fuerza a un costado y lo vas a girar pero no deformar. Al cuadrado vos le aplicás una fuerza y se transforma en un paralelogramo. Se gira. ¿Sí? Ya se rompe. Entonces la mejor figura es el círculo. Son todos círculos, estructuras. Y encima están todos tomando una forma en la cual tomarían ese movimiento que te digo yo de alabeo que se da para arriba. Está perfecto. Un genio. Sí, hay un video que se ve cómo se van moviendo así como si tuvieran terremoto. Sí, se hacen en túneles, justamente en el túnel de viento, túnel de sismos, armás la maqueta, estructuralmente lo más cercana posible, con alambres, con hierritos soldados, todo corresponde, la pones ahí y la prueban. No son maquetas chiquitas, bueno, maqueta, una escala que te diré que será, no te digo que uno en uno, pero va a ser 1 en 10, 1 en 5, seguro, son enormes, los túneles son enormes, se arman y la mueven a la maqueta en serio, la mueven bastante para que se vea, para así reaccionan bien los materiales. Sí, y bueno, nada, lo sostuvo con estos tubos porque no quería que hubiera ni vidas ni nada, básicamente, y quería que las plantas fueran totalmente libres. No tiene tampoco, no sé si se ven acá. Como esto es como un boceto que hizo él de las plantas. Está buenísimo, esa es la idea. Y como es, no hay un muro fijo, mejor te muestro esto acá. Tiene estos paneles, en una de las plantas tiene estos paneles que los van moviendo. Después estas son cortinas, por ejemplo, no es pared, sino el mobiliario como que va delimitando y eso lo van poniendo la gente que lo usa. Entonces eso es totalmente libre. La planta libre. Como para que la gente lo arme, digamos. Hay un video que dice que el arquitecto estaba mirando una pecera y como que se imaginó eso, como que una especie de algas que serían como la estructura y que sea todo libre y eso que lo sostenga. Mirá qué bueno. Sí, acá están los deseos supuestamente y la última es no crear arquitectura. Uno de los deseos de Toyo. Mirá, encima tenés abajo en lo que es la fundación, tenés perfecto ahí marcado cómo lo usan los tipos, como justamente como sala de máquina. Como está todo abajo, tenés los equipos de aire, todo está perfecto. Pero eso no sabíamos, porque como hay un camión, autos, no sabíamos muy bien qué. Tenés un nivel que es netamente de lo que es estacionamiento y el de abajo, sala de máquina. Claro. Los que tenés abajo son los equipos de aire acondicionado. Claro, y ahí también estaban las fundaciones de los tubos. Sí, tal cual. Eso te sirve, ese cajón. Fíjate que el concepto que yo decía, que es un cajón de hormigón macizo, pero en vez de ser macizo, ahuecado. Y se le da una función, se lo hace habitable. En el nivel de arriba tenés estacionamientos, escaleras, etc. Y el de abajo, todo lo que es sala de máquinas. En este caso está mostrando el costado donde tendrás la parte de acondicionado. Capaz que otro lado tenés los tanques, tenés otras cosas, ¿sí? Ahí te muestra por lo menos, esos son los equipos de aire acondicionado. Uno visto de frente y otro visto de costado. Pero tenés el mando y el retorno ahí, de los equipos. Está perfecto. Está buenísimo el proyecto.
nada, teníamos esta última, encontramos un detalle en la unión de los, o sea, pues los tubos se sueldan, y encontramos esto que le dice el sándwich como de metal, porque abajo es una placa de Eso- metal y arriba también, pero en el medio no sabemos muy bien qué tiene, o sea, suponemos Es que un encofrado perdido donde no hay hormigón. Ahí es todo metálico, fíjate. Es una estructura, esa estructura que viene toda así toda trabajada, es lo que sería la parte de soporte. Cada una de esas diagonales va a ser estructural, soporta todo eso. Sobre eso va a ir todas las capas que necesita arriba para un solado. Es un piso técnico. Eso es netamente no un entrepiso. Un piso técnico, ¿sí? Donde lo de arriba todo es el solado. Si vos levantás ese piso, que no va a estar agarrado a nada, lo levantás, encontrás otra cosa, va levantando y encontrás todas las cañerías por ahí. Entonces por ahí pasan caños de luz, caños de telefonía. Si está separado con algún divisor, puedes tener agua y gas por otro lado, ¿sí? No hay ningún problema. Son pisos técnicos. Eso. No, tiene 80 centímetros. Sí, por eso tranquilamente te permite asumir lo que sea adentro, meter lo que vos quieras. Está bárbaro. Y para hacerlo liviano no tiene nada de hormigón, es todo metálico, se ve un piso de goma ahí arriba que es lo cual apoya, y la terminación no sé, será algún tipo de mosaico o cerámico o algo, que es de apoyar, que se coloca solamente. No sé, acá el piso va Sí, variando. cuanto mucho habrá, a lo último una pequeña carpeta muy fina sobre la cual colocas el piso, pero no tenés una losa de hormigón, ¿sí? Y habrá sectores donde vos lo abrís y ves pasar los caños, ves pasar todo para hacer justamente los encuentros. Donde esas cajas van a estar donde vas a tener los cruces de algo. Donde si bueno, de acá puedo derivar para un lado o para el otro, ahí lo pones. Ahí lo tenés justamente. Qué sé yo, donde están los escritorios, ahí vas colocando pequeñas cajas, donde levantas la tapa y ves lo que tenés abajo. El resto queda oculto. Pero está buenísimo el proyecto. Bien. No sé, creo que nada más. No sé si alguien Bien, quiere. chicos, tienes bastante para laburar porque está muy, muy bueno. Y bastante información. Tenemos que hacer el sketch y analizar más la estructura de los vientos y eso. Sí. Pues ya la tenés prácticamente. O sea, parte la podés usar en la lámina y habría que hacer una de ustedes para que ustedes logren entenderlo. ¿Sí? Lo que les pedimos es que logren entenderlo. Vuelvo a repetir, puede ser un SketchUp, puede ser una maqueta física, lo que a vos te motive o te guste más trabajar o como mejor lo entiendas. ¿Sí? Pero fíjense que todos los modelos salieron, menos el primero, creo, el resto salieron del clásico pórtico. Salieron por completo. El clásico pórtico de viga, columna, losa y base, salimos de eso, fuimos a otras cosas. Para que vean que no ¿Esta tipología qué sería, digamos, de los que mostró? Esta tipología sería como la de núcleo central, ¿sí? Viste que vas a encontrar una de núcleo central con voladizos y tensores, vas a tener esa. Lo que pasa es que el núcleo central no está entero así, sino que está todo desarticulado. Esa es la única diferencia. ¿Sí? No tenés pórticos, son como varios núcleos. En vez de ser uno, varios núcleos. Las losas, por llamarlo de alguna manera, las superficies, los entrepisos, están en voladizos, sostenidos a eso, están agarrados a eso. ¿Sí? Pero no está descargando por los bordes abajo, está descargando por esas columnas. Es que el concepto de núcleo central, no netamente un núcleo central de hormigón macizo, sino un núcleo que sostiene. En vez de tener uno, tenés varios núcleos de mayor o menor tamaño y sostiene el resto todo en voladizo. ¿Se entiende? No me acuerdo cuál es el segundo, tercer, cuarto ejemplo, no me acuerdo, pero fíjese que son como 7 u 8 ejemplos, es alguno de esos, o podés mezclar dos, no hay ningún problema. Bien, chicos, han laburado bastante. Espero ver láminas en borrador, aunque más no sea, pero preparen algo explicando para ver si vamos bien. Porque tenemos 2 clases para mínimo, 2 clases para corregir y después se entrega esta primera etapa. Y ya arrancamos con la segunda etapa, que sería meternos ya en la parte estructural de este proyecto, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, por favor, jueves que viene corregimos los 9 grupos, ¿sí? Jueves que viene por ahí arrancamos a las 2, en vez de arrancar como hoy a las 4. No habrá reunión nuestra, nada, estamos revisando cosas, no habrá nada de eso. Capaz que a las 2 o 3 más tarde arrancamos y vemos los 9 grupos. Hoy llegué a ver 4 o 5 grupos con todo esto. Tranquilamente podemos ver los 9 grupos, ¿sí? Así corregimos todo, sacamos las dudas y para la otra ya vemos cómo queda terminado, ya presenta sin problema. ¿Listo, chicos? Ronnie, una pregunta. Sí. Sí. Eso que dijiste que subió Pirilo de estructuras. Sí. Porque no lo encontré. Está en la parte de avisos. Sí, creo que estaba ahí. Es un RAR, es un WinRAR, está ahí adentro. Hay una parte donde dice modelos estructurales, algo así. Si no lo encuentran, lo subo yo de vuelta, pero creo que lo tenía. No, me vuelvo a fijar y si no, mando en el grupo. Es todo un
un PDF donde explica, y hay una parte donde arranca con los modelos estructurales, etcétera, y todo eso para que vean, que son como 7 modelitos u 8, no me acuerdo muy bien, que son más o menos los modelos que tenemos hoy en día, los cuales pueden ser puros así como están, o mezclarse, usarlos juntos, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Listo, chicos, los libero. Si no hay ninguna consulta más, ¿ninguna más? Godio, no se sienta mal, Godio, por favor. ¿Sabe que puede? Confío en usted, Godio. Sí, no me voy a quejar más. Pero yo sé que entre vos y Rojo algo va a ser Vasco. Bueno, por eso hacemos grupo de 3. 2 laburo, uno pone la firma y ya está. Perfecto. Es así. De última lo volamos. De última lo volás. Sí. Buen fin de semana. Gracias, Ronnie, igualmente. Nos vemos, gente. Nos vemos. Chao, nos vemos.